es el podcast de Laia, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. Bueno, muy bienvenidos a otro episodio del podcast de Laia, episodio número 4. El día de hoy, estamos acá con Karen Palacio. Hola. Está Cristian. ¿Cómo va? Cristian Cao y yo, David Coronel, miembros de Laia, todos. Y para el episodio de hoy tenemos de invitada a Flavia Costa, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET y profesora asociada del Seminario de Informática y Sociedad en la Cátedra Ferrer. Es investigadora de las transformaciones sociales que trae las tecnologías, ¿no? O sea, y para eso la invitamos para poder charlar qué tipo de cambios ya estaban en marcha, ¿no? Con las transformaciones tecnológicas que estaba viendo y qué tipo de cambios se habilitan ahora con la inteligencia artificial generativa y demás, ¿no? Y hablamos de muchos temas en relación a todo eso. Sí, ella escribió un libro Tecnoceno sobre el cual nos va a estar hablando, que pone en perspectiva no solo la IA específicamente, sino los cambios tecnológicos de manera más amplia. De cómo tienen como una escala geológica los cambios, ¿no? O sea, cambian tanto el planeta, incluso los seres humanos con estas nuevas tecnologías, que si mañana viene una especie alienígena en 1.000.000 de años, va a poder darse cuenta que en esta época pasó algo muy, muy significativo en el planeta, ¿no? O sea, van a quedar rastros de eso. Tecnoceno además es un libro realmente muy referente, es algo de lo cual, por lo menos para nosotros artistas, una referencia constante, es algo de lo que en todas las juntadas tecnoartísticas charlamos, así que es un lujo tenerla a Flavia. Adhiero completamente, que es un lujazo contar con su presencia. Todos los episodios del podcast, la verdad que son un viaje, cada uno es un viaje interesantísimo y este también lo fue. Antes de empezar a grabar, estábamos charlando con Flavia sobre las dietas informativas, cuál era su dieta informativa, cómo se informaba, cuáles eran sus fuentes, para seguir todos estos temas que son realmente complejos y profundos. Y a lo largo de las charlas fuimos pusiendo sobre la mesa distintos temas, como por ejemplo... Sí, hablamos de los procesos de transformación social que generan las nuevas tecnologías, que es como el tema que estudia Flavia profesionalmente. Hablamos del libro de ella, Tecnoceno, en donde enfatiza en el nivel geológico que tienen los cambios sociales generados por el ser humano. Hablamos de los riesgos que conlleva algunas nuevas tecnologías y de las formas para regularlas, justamente para evitar estos riesgos. Hablamos de pujas geopolíticas que pueden estar dificultando también la regulación y haciendo que los países, en vez de cooperar, compitan, ¿no? Entre otros temas, varios temas. Bueno, si algo de lo que hay sobre la mesa te tentó, te invitamos a escuchar lo que sigue. Hoy con Karen y Flavia planteamos una idea, un concepto de el zoom in y el zoom out, que sería una perspectiva más global, sobre todo relacionada al término de las escalas, de los que siempre habla Flavia, ¿no? Como la escala global o amplia en la que los cambios tecnológicos que estamos viviendo se suceden. Y por otro lado, teniendo también a Karen, que es una developer de inteligencia artificial y artista, y en sus prácticas está de cerca con estas herramientas, tiene la perspectiva, del zoom in. Entonces, lo planteamos de esa manera, seguramente después subamos y bajamos en estas escalas a lo largo del episodio, pero el concepto fundacional es ese, así que, bienvenidas Karen, bienvenida Flavia. Hola. Gracias, hola, ¿qué tal? Karen también es miembro de Laia, llegó como invitada, ¿no? Entonces hoy está en un rol, si bien vivís en Córdoba, viajaste hacia Buenos Aires para participar de las jornadas en la UBA, de Escuelas de la Computación. Estás en un rol medio híbrido y si quieren escuchar más sobre Karen, está su episodio bastante extenso sobre su obra y su
su quehacer. Sí, la idea del episodio es como ganar cierta perspectiva sobre el momento en el que estamos, ¿no? O sea, estamos en un momento de cambio social, económico y demás. Gracias a todas estas tecnologías, mucha gente con el surgimiento de esta inteligencia artificial generativa, pensado que estamos en el proceso de un cambio exponencial, pero vos justamente, Flavia, que te especializás en ver y analizar el impacto de la tecnología en la sociedad, escribiste este libro Tecnoceno, en donde ya dabas cuenta de un cambio acelerado que estaba produciéndose y que esta curva exponencial, si haces zoom in en los primeros años de las últimas décadas, quizás ya se veía un montón de cambios en proceso, ¿no? Sí, claro. Una pequeña postilla sobre el tema del impacto, que está perfecto, uno suele hablarlo así, decir el impacto de la tecnología en la sociedad, pero nosotros tenemos como un pequeño resquemor sobre ese término, como si fuera que viene un meteorito e impacta, ¿no? Claro. Y en realidad, más bien habría que pensar cómo desde adentro la propia sociedad cada tanto crea como explosiones internas, ¿no? Y es una ida y vuelta. Y hace saltos en su propia imaginación técnica, pero también crea sus propias disrupciones, ¿no? Hace procesos disruptivos. Seguro. Internos. Hay que buscar una buena imagen para eso. La hipótesis central de Tecnoceno del libro, por un lado, forma parte de una conversación. Siempre que uno escribe algo, está conversando con alguien, está dentro de un diálogo, digamos, ¿no? Y en ese diálogo dialoga con otro término también raro para algunos, pero más conocido que Tecnoceno, que es Antropoceno. Exacto. Que fue toda una conversación que empezó en el año 2000 y que, bueno, este libro se publica en el 2021, o sea, hace ya 20 años que se está conversando acerca de que hay algo así, digamos, de hecho quienes lo discuten son los geólogos como ámbito experto, pero que hay algo así como un cambio de era geológica por obra de la acción humana, antropoceno, ¿no? Exacto. Y ahí, a partir de esa idea que la lanza un químico que se llama Paul Crutzen, junto con un ecologista, Eugen Stremer, se trata de pensar el impacto ecológico del desarrollo, vamos a decirlo así, ¿no? La sustentabilidad del desarrollo humano. Exacto. ¿Cuándo empieza? Entonces, la primera controversia es cuándo empieza eso. Tecnoceno viene a conversar con esa hipótesis. Entonces dice, bueno, efectivamente, sí, podemos, si se hablara de una era geológica nueva, la perspectiva del antropoceno diría el humano. Entonces decimos, no, definamos un poquito mejor, digamos, ¿qué humano? ¿En qué momento? Exacto. ¿Qué época? ¿Qué sociedad? Y están los que dicen, bueno, en realidad fue el humano en determinadas condiciones de producción, determinadas relaciones sociales de producción, es el capitaloceno. Exacto. Y nosotros decimos, bueno, no es que eso esté mal, podemos complementar esa perspectiva, pero también decimos, podemos mirar el problema, si querés, ambiental del antropoceno desde la perspectiva del desarrollo de tecnologías de alta intensidad y también alto riesgo, de alta complejidad. Es el desencadenamiento de esas energías, de ese tipo de tecnología, la que produce lo que se llama la gran aceleración, que es un término que nace en el contexto de esta conversación, no lo invento yo, que justamente tiene un momento específico de incidencia, que es a partir de la década del 50. Desde el punto de vista, si querés, de la discusión de los geólogos, que en febrero pasado tuvieron un revés en la hipótesis del antropoceno muy fuerte dentro de la Comisión Internacional de Estratigrafía, la prueba, la evidencia empírica hay distintas evidencias, ¿no? Acidificación de los océanos, pérdida de biodiversidad, etcétera, pero sobre todo a nivel de los estratos, geológicos, la presencia de elementos radioactivos provenientes de la energía nuclear civil, las pruebas de la energía nuclear civil en muy distintos puntos del planeta en la década del 50. Ajá. La existencia de, no sé, cesio 137, plutonio 70, bueno, todos esos marcadores radioactivos que van a permanecer miles y miles y cientos de miles de años, serían como huella humana en el estrato geológico, ¿no? Esto, perdón, me hace acordar algo que me parece muy interesante, que es a partir de las pruebas nucleares, creo que era todo el hierro del mundo quedó contaminado con no sé, algún residuo radioactivo. Pero hay depósitos o hay maneras de obtener hierro previo a esa exposición. Mira, claro. Que viene de meteoritos, ¿puede ser? No me acuerdo exactamente cómo era, pero es como que a partir de cierto hito ya está contaminado casi todo el hierro del mundo. Y me hace acordar mucho a lo que pasa con la información y la inteligencia artificial generativa. Como toda la información que se generó hasta la inteligencia artificial generativa hay un antes y un después. Es más o menos orgánica, pero de acá en adelante ya no sabemos qué información
es orgánica, hecha por humanos, y qué información está impactada, o más que, para no usar el término impactado de nuevo, afectada por modelos generativos, digamos. Claro, ¿no? tal vez la diferencia es que no podemos, por lo menos hasta ahora, detectar si fue generado por humanos o de manera generativa, y a nivel teórico el consenso o la hipótesis más fuerte es que no se va a poder detectar, Claro. de hecho. Ante la duda, ya epistemológicamente abandonamos toda iniciativa o búsqueda, ¿no? de Sí. esa verdad. Bueno, Yo creo que por eso está muy bueno esto de pensar las escalas de las cosas. O sea, acá estamos hablando de eras geológicas, estamos hablando de el planeta Tierra, las cortezas, estamos hablando de el hierro, y después vamos a empezar a hablar de el día a día de las personas y cómo afecta. Así que Tal cual. es muy interesante. En esa larga línea, digamos, que es de este antropoceno tecnoceno, lo que decimos es decir, uno podría decir, bueno, en realidad el antropoceno es un tecnoceno. No es una hipótesis que viene como a tachar El a la otro otra, concepto. sino que en realidad es un complemento. Para mí es más fácil pensarlo así, por muchos motivos, digamos, ¿no? Pero es un campo de investigación, es un campo de trabajo también, de investigación y de trabajo. Bueno, ¿dónde miramos? ¿Qué campo de experiencia miramos para poder actuar sobre eso si queremos mitigar lo Exacto. que consideramos efectos indeseables de este proceso que llamamos antropoceno? Esa perspectiva nos permite, particularmente el término tecnoceno no es un término que haya inventado yo. Ujú. Tomo un término que se fue usando durante estas 2 décadas, como diciendo, bueno, más que un antropoceno es un tecnoceno. Bueno, el tecnoceno latinoamericano, o sea, sudamericano, tiene la particularidad de que nosotros lo que traemos a esta discusión como novedad es que consideramos que el problema no es, o sí es, digamos, ambiental, ¿no? El problema del ambiente, la escala Tierra, la escala planetaria, uno puede decir el viviente humano se vuelve un agente geológico, un agente de la escala planetaria. Lo que antes aparecía como un telón de fondo, como una suerte de escenografía de la historia humana, que era la historia natural, se convierte en un campo de acción. Se convierte entonces ya en el territorio de acción, entonces ya no es una El escenografía, actor sino que cambia el escenario, sí. formamos parte de esa actuación que es también esa escala. Entonces empezamos a tener todas imágenes que son al mismo tiempo temporales, pero también espaciales. Sí. ¿No? Estamos en una espacialidad que, además de la que ya tenemos, no la corporal, la intercorporal, o sea, la escala doméstica, comunitaria, social, internacional, ahora una nueva escala en la que estamos actuando. Y en esa escala, y ahora vuelvo con la novedad del tecnoceno sudamericano, desde el punto de vista teórico, si es investigativo, es que introducimos como un tema clave las tecnologías infocomunicacionales, Ajá. dentro de las cuales está la IA. Exacto. Es decir, el ecosistema digital más allá, lo llamamos así nosotros, los ecosistemas digitales más allá, son parte, gracias, de la infraestructura material que hizo posible la actuación humana en la escala planetaria. Sin esas infraestructuras infocomunicacionales, esa escala planetaria no se podría haber realizado. Entonces, la ponemos dentro de la conversación del antropoceno, es decir, de la conversación ambiental, ecológica, pero también de la transformación, si querés, de este gran mundo ambiente, ecosistema humano y no humano. Y ahí, en las dos declinaciones de esto de lo humano y no humano, la declinación que es la relación de los humanos con las máquinas, por así llamarlo, ¿no? Los grandes sistemas técnicos, y la relación de lo humano con las especies no humanas. Sí. Porque lo que está en juego un poco es esa doble colaboración, digamos, ¿no? Lo ambiental técnico, lo ambiental natural, entre comillas, todo entre comillas, pero bueno, lo más o menos nos entendemos si decimos esto, ¿no? Cómo enfocamos estos grandes, complejos sistemas biosociotécnicos en los que actuamos, que están claramente ya tan interconectados que no podríamos pensarnos, sobre todo los que vivimos en ciudades, pero somos el 67% de la población mundial, sin esa relación con los sistemas maquínicos, por ejemplo, ¿no? El cambio ya estaba en proceso de aceleración. Vos eso lo marcás en el libro, ¿no? O sea, el libro se trata de eso, de cómo la sociedad empieza a cambiar muchísimo y tiene la potencialidad de seguir cambiando muchísimo en función de todas estas nuevas tecnologías. Pero en el libro también vos mencionás que, no sé si en el libro o algo que te escuché en YouTube o en alguna conferencia, algo así, que también la IA no aparece para nada ahora en los últimos 2 años, claro. sino que ya en lo que vos decís en Tecnoceno, ya
ya estaba presente en las transacciones de la bolsa, un porcentaje súper alto, Sí. ya se hacía con algoritmos de inteligencia artificial, las transacciones de energía, ¿no? O sea, de grandes ciudades, la administración de a dónde va un poco más, un poco menos, también se hace con IA. Tal cual. Mucho de lo que consumimos de plataformas, obviamente, también está condicionado por algoritmos de IA, pero ahora se crean como nuevos sistemas que permiten generar audio, video, texto, Claro. solucionar un montón de problemas que traen muchos otros potenciales desafíos, problemas y cosas positivas también, ¿no? Tal cual. Dos cosas con esto una me voy un poquito para atrás, pero que tiene que ver con, antes me has preguntado sobre la periodización de alguna manera, ¿no? Y hay Sí. como 3 momentos para mí claves, seguramente hay otras posibilidades, ¿no? Pero hay 3 décadas clave en este tecnoceno que uno diría, bueno, acá dentro de una línea de continuidad hay momentos de discontinuidad, ¿no? Seguro. Este momento actual es uno de esos momentos. Es uno de esos. Es un momento que parece que la inteligencia artificial generativa, pero sobre todo la puesta en disponibilidad masiva de eso, ¿no? Yo creo que la combinación de un tipo particular de herramienta, pero también una puesta. Es mucho más fácil prueben acceder a esto, esa nueva pruébenlo, tecnología. entren Sí, acá total. y prueben todo Total. lo que quieran. Bueno, eso es algo, eso te diría que es Sí. básicamente el Una gran clivaje. diferencia. Sí. Se parece a la anterior, ¿no? Que es la de la web visual, Claro. la de la web gráfica, la web de la www, la web del Windows 95, Sí. que es la web comercial, o sea, la internet comercial. Ya existía internet, Seguro, había obvio. internet y se usaba, Sí. pero la puesta en circulación masiva de la internet comercial en el año 95, que en la Argentina se vivió muy clara, porque en el 92 se dicta la ley. Mira. En Estados Unidos que se hace una pequeña enmienda en la Ok. National Science Foundation, en la ley de la Nacional, para que puedas hacer acuerdos con empresas, ¿no? Ya estaba esperando, todos estaban de acuerdo, había un consenso político enorme para que eso fuera, para que eso se hiciera, digamos, no es que, pero había que firmarlo. Ok. Eso es en el 92. A partir del 92, entonces, ya estaban todos preparados para salir con la web comercial, con la internet comercial. Hasta que se desarrolla además la plataforma gráfica de eso, que bueno, eso es lo que hace el gran salto. Cuando llega eso a Argentina, porque yo lo viví porque es cuando yo empiezo a trabajar en estos temas, justo ese año entro ya a la cátedra que todavía hoy pertenezco. Y 94. Año 94 empecé en la cátedra y en el 95 me empezaron a pagar por Mira, hacer eso. Entonces, los dos son hitos muy importantes para mí. En el año 95 era Windows 95, Sí. era el libro de Negroponte, Ser Digital o No Ser, Ajá. ¿no? Y era, bueno, llega Internet. Para nosotros era titu, algo lento, como Sí. diría hoy, no funciona tan bien, no corre. Después estaban las burbujas.com. Pero 30 años más tarde, Sí. ese acontecimiento, entendemos lo que significó, Sí. ¿no? Ahora decimos, no, pero la IA no es tanto. No, claro que no es tanto. Pero el año pasado, yo siempre les digo esto, para el año pasado para nosotros, entre la carta, entre el chat GPT 3,5, digamos, Sí. ¿no? La carta de Elon Musk, Harari, paremos por 6 meses, y el furor normativo que se desencadena es como el año 95 de la inteligencia artificial, ¿no? Es un momento en que estamos todos, lo que nos damos cuenta, los que ya vivimos aquello, es que hay fuerzas desencadenadas para construir con esto un hecho de gran escala. Sí. Que buena parte de nuestra deuda externa va a ir a pagar eso. No quiero decir, concretamente es así, que los financiamientos mundiales van a ir a esto. Con mayor o menor suerte, porque no es que está dicho que esto va a ir bien, No, para ¿no? nada. Pero sabemos que va a haber un impulso internacional de enorme aliento a una herramienta que, como bien, ahí retomo la segunda parte de tu pregunta. Después cuento el hito primero que señala la década del 70, pero bueno, que tiene que ver con biología molecular y Microsoft, digamos, ¿no? Mira. Pero eso es los 70. Que digo, para encaminar las energías sociales de la gran escala a un acontecimiento tecnológico que se prevé, se presume, se anticipa como total. Hay que ver si es total. Hay que ver, todo eso está todo por verse. Todo lo demás es sociedad. Es decir, todo lo demás es lo que logremos hacer. Pero la planificación va hacia ahí. Sí. Entonces, eso implica para nosotros ya un montón de elementos analíticos para analizar. Por eso es un campo analítico enorme, además de un campo práctico enorme, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, más allá de cuestiones técnicas o lo que sea, están las fuerzas económicas discursivas a nivel global, por lo menos queriendo imponer y propulsar esta sensación de aceleración, porque le sirve a muchos
agentes, le sirve a muchas corporaciones que además exista eso y que se sienta además como algo que es inescapable, que es algo que es una cuestión de tiempo, que estamos en una cúspide. Es parte de, además, un discurso que fomenta que haya una inversión, movimientos de inversión en ciertas tecnologías en vez de en otras. Exacto, es un argumento de venta. Es una cuestión de venta también. Entonces ahí, no sé, yo cuando escucho cuestiones de esta aceleración o el crecimiento exponencial, es cierto que avanza y que cada vez hace cosas nuevas, aparentemente, pero a mí siempre me parece, tal vez volviendo a algo más micro, por ejemplo, la muerte de la ley de Moore, o la consideración de la muerte de la ley de Moore, en donde se venía proponiendo, creo que desde los años 60, de que cada año se duplica la capacidad de los chips. De tener más transistores, ¿no? Sí, con menos cantidad de componentes tenemos mayor cómputo posible. Bueno, eso ahora desde el 2010 ya no es cierto y llegamos como a un punto en donde tenemos como un techo físico de cómputo y cómo eso se contrarresta con ciertos discursos, tal vez de gente que por un lado vende GPUs y vende cómputo y por otro lado gente que le sirve la construcción de los discursos alrededor de la IA como algo inevitable, o de la superinteligencia, por así decirlo. Dijiste sensación de aceleración, de aceleramiento. A ver, pero por otro lado también reconoces que hay cosas que están expandiéndose o mejorando o acelerándose. Creo que el desafío es exactamente ese, entender qué es el ruido y qué es la señal, digamos, qué es lo que realmente está sucediendo y qué es lo que nos están queriendo vender un poquito de humo. Me parece que celebro muchísimo que estemos hablando de estas cosas que quizás lindan un poquito más con lo político, si se quiere, pero a mí me parece fundamental. Sí, es una dimensión de lo tecnológico que también tiene que ver con lo civil, o sea que nos compete desde ese lado como ciudadanos. Y creo que también una diferencia, me parece muy interesante rescatar esa analogía con la web y con el fenómeno web, que yo ya lo viví como más adelantado, pero lo estudié en la carrera de computación, es que las bases teóricas de lo que es networking, redes, es como muy extensa y es muy conocida, y eso se contrarresta un poco con las bases teóricas de lo que es el deep learning, del aprendizaje profundo, y que es la rama de la inteligencia artificial a la que pertenece la IA generativa, que básicamente es inexistente y es un área ingenieril versus un perfil científico. O sea, las bases son empíricas. Por ejemplo, que aumentemos la complejidad de los modelos, o sea, que los hagamos más grandes, que los hagamos más complicados, es algo que sucedió o lo hacemos porque alguien se equivocó y dejó no le puso un stop, un parate a un entrenamiento de un modelo de IA y descubrió empíricamente que iba mejorando. Y entonces tenemos este supuesto empírico de que si lo seguimos haciendo más grandes a los modelos, más complejos y aumentamos el tamaño de los datasets, van a seguir mejorando. Pero eso es algo que no tiene una base teórica y que es de nuevo, un conocimiento ingenieril empírico o una receta que queremos o esperamos con un cierto nivel de fe que siga sucediendo así. Cierto nivel de fe, pero también basado en ciertas evidencias, ¿no? A la vez. No estoy defendiendo para nada esa postura, pero digo, es rendirse a la evidencia un poco, ¿no? O seguirla hasta donde llega. Sí. No hace falta rendirse a ella, sino simplemente seguirle al rastro. Me gustó el hilo el paralelismo con el 95. Yo viví un poco, creo que soy hijo un poco de mi adolescencia, fue durante esa época y creo que lo vi también muy de cerca, muy en zoom in. Y me interesa pensar un poquito más en estos paralelismos. ¿Qué diferencias hay ahora? ¿Hay algo nuevo? ¿Qué es lo que es el paralelismo entre el momento del 92 y el 95 que decías antes y lo que está sucediendo ahora?
la regulación, digamos, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Hay algo en común, por decirlo así, en estas tecnologías, o hay algo a tener en cuenta, en todo caso, en estas tecnologías que tienen que ver con el desencadenamiento del antropoceno, tecnoceno, y que, vamos a decirlo así, con películas. El año pasado sale el Oppenheimer, ¿no? Sí. Y uno ve el proyecto Manhattan. Bueno, vieron que el candidato de Donald Trump a la vicepresidencia propone un proyecto Manhattan de la IA. Sí, Es decir, sí. no es casualidad para mí. No es, a ver, tampoco es que tenga que resultar todo tiene que ver con todo. Pero yo leo Oppenheimer como una película sobre la IA. Ok. ¿Sí? O sea, yo la leo como una película que alerta acerca de un momento muy parecido. Y si uno piensa, Oppenheimer, recuerdan Los Álamos, ¿no? Sí. 1940 y pico, y en ese mismo momento, en Bletchley Park, estaba Turing descifrando el código Enigma, Exacto. que es otra película que podemos ver todos, ¿no? Con Cumberbatch. Entonces, sí, bueno, ahí tenés un momento en el cual se están desencadenando dos tecnologías de defensa que lideran el desarrollo del antropoceno tecnoceno hasta hoy, hasta Total. hoy en día. Sí. Es decir, eso que Turing estaba haciendo ahí, luego lo va siguiendo y es una línea de trabajo muy importante que él, en el Reino Unido sigue siendo el líder Sí. en el desarrollo de IA, precisamente porque empieza a decir, bueno, pero es posible hacer máquinas que computen. Entonces, la idea de que estos sistemas tecnológicos nuclear y de IA, ¿no?, son sistemas de defensa, está en el centro de cualquier conversación que tengamos. Sí. O sea, lo primero que tenemos que decir es que son sistemas de defensa. Todo el desarrollo posterior, incluso contemporáneo, comercial, está asociado a un sistema de defensa. Sí. Y tiene una Y trascendencia. y van juntos. Es decir, todo dice, no, esto vende más. Que venda más es un hecho de defensa. También, sí. ¿Se entiende? No O es sea, un hecho superficial. las Que algo quiera implicancias- vender, que quieran vender, no significa simplemente es un truco publicitario. Es un campo de la defensa. Total. ¿Está Sí, bien? sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Totalmente. Entonces, eso está en el centro de nuestra conversación epistemológica. Las implicaciones epistemológicas de esto que acabo de decir es que toda sospecha es válida, pero toda se tiene que confrontar con la evidencia de que se nos va a torcer la forma de comprender el mundo para que acomodemos a esto como la realidad. Nuestra episteme está orientada. Esto que decía Karen hace un rato y lo conecto con lo último, que estemos pensando de manera ingenieril el mundo y no científica es parte de ese acontecimiento. Sí. Es parte de un acontecimiento por el cual, por ejemplo, las bases científicas y filosóficas no son tan relevantes como la experimentación ingenieril. Y ahora todos van a ver que hay un desencadenamiento en las universidades de ingenierías. Ingeniería comercial, a lo que eran económicas, ahora es ingeniería comercial, Ingeniería ingeniería prompts. educativa. Sí. Y en poco tiempo va a haber ingeniería de la comunicación, no solamente como los cables submarinos, sino como las actividades que tienen que ver con la comunicación pública e ingeniería de la sociedad, ingeniería social. Es decir, Ingeniería social se viene hablando hace un tiempo. hay una tendencia ingenieril en nuestro modo de enfocar el mundo, que es Charles Snow, un ensayista británico en la década de 50, 60, dio una conferencia, perdón la imprecisión ahí, que se llamaba Las dos culturas. La cultura humanística versus la cultura científica. Y dice que esas dos culturas se llevaban en paralelo, que no se hablaban y que ese era el gran problema civilizatorio de la época, ¿no? Después se criticó mucho eso, pero quedaron como las dos culturas. Y hace tiempo que hay una tercera cultura que en realidad es mucho más potente que esas dos, que es la cultura ingenieril, que no sí. es ni humanística Sí, ni sí. científica. Total. Y estamos en el medio del despliegue de una epistemología y una cultura ingenieril en la cual la biología sintética crea ladrillos biológicos sin saber cómo ocurre eso. No sabemos por qué ocurre esto, pero si le pongo esto a esta bacteria me limpia el agua. Hace poquito lo escuché a Alejandro Dolina enunciar algo que me parece que va un poco en ese sentido, que es una hipótesis de que la magia de la vida, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad se mueve de la ciencia al arte, va y viene. Como que a veces la magia está puesta en la ciencia, a veces está puesta en el arte, y que durante los últimos siglos o décadas estuvo en el arte y que se está yendo hacia la ciencia ahora. Creo que tiene que ver con esto. Si bien la perspectiva ingenieril está basada en ciertas evidencias y en la experiencia, hay un acto de fe también de extrapolar eso a que va a seguir funcionando. Hay mucha fe porque no hay método científico. O sea, hay un querer que siga siendo así. Y
hay como una retroalimentación de esas expectativas con el financiamiento, con un maquillado de los resultados, con todo un establishment, con todo un framework para además mantener esa superficie de que funciona de una cierta forma cuando en realidad no tenés ni siquiera forma de medir si está funcionando de la manera en que esas personas te dicen que está funcionando. O sea, a nivel campo de estudio no tenemos métricas de medición de qué tan bien estas tecnologías están haciendo lo que dicen hacer. Entonces, ahí nos plantea esto que dice Flavia, que es, no hay un interés por lo menos la manera más hegemónica de llevar a cabo las tareas del campo, por darle un marco científico a la construcción de conocimientos. Y después, quería agregar algo sobre lo que estabas diciendo de la relación con la cuestión de la defensa y la cuestión militar, que tal vez para dar un poco de perspectiva, para que no suene abstracto, es muy concreto esa realidad. O sea, las personas que estudiamos computación y nos especializamos en Machine Learning, inteligencia artificial o ciencias de datos, es un poco un chiste de en qué momento te vas a trabajar con la CIA, en qué momento te vas a trabajar con algún servicio de inteligencia de alguna nación. Y de hecho tengo muchos conocidos científicos de datos que han abandonado toda tarea de su especialización y se dedicaron a otra cosa, ponerle carpintería, porque han descubierto que papers que han escrito, investigaciones que han hecho, han sido usadas en, no sé, drones que después han sido usados para matar gente de manera automática. Entonces, eso es algo que en las universidades en donde se estudia esto, se habla todo el tiempo y lo ves todo el tiempo. Por ejemplo, podés tener un ex compañero de trabajo que ahora está trabajando para inteligencia de Estados Unidos. Y es algo del día a día, o sea, no es algo abstracto, es algo muy concreto en el campo. Sí, tenemos algunas noticias recientes acá de qué está pasando en Argentina, algunos anuncios del boletín oficial. No quiero ser súper coyuntural en un episodio que queremos que dure muchos años, pero bueno, sí, está sucediendo eso globalmente y localmente también. Es difícil entonces encauzar este proceso hacia dónde queremos que vaya, y en parte por estas cosas, motivaciones económicas, geopolíticas, pero también el propio proceso en sí mismo es difícil de parar porque se para sobre cosas que ya existen, ¿no? O sea, mencionábamos esto de cuando se creó Internet. Cuando se creó Internet, la mayoría de la gente no tenía computadora. Hoy todo el mundo tiene computadora, Internet, teléfonos celulares y qué sé yo, y tiene ChatGPT en una distribución en la población gigantesca, ¿no? O sea, y eso hace que los cambios también se den como mucho más rápido que otros anteriormente. Quizás cuando se inventó inventos súper trascendentales, tipo la imprenta o la máquina a vapor, para que llegue a la otra ciudad, capaz que pasan 50, 100 años, ¿sí? O sea, sí, y ahora está muy acelerado. En meses, ¿sí? Tecnología infocomunicacional, lo que decíamos. Claro, sí. A mí me interesa que, habiendo vivido la llegada de la computadora hogareña, ¿no? En mi infancia y adolescencia, si bien tardé mucho en llegar a tener mi compu, pero siendo testigo de eso, había una intuición de que había que aprender, ¿no? No sé cuánto de eso estaba instalado, no sé bien cómo operó en términos sociopolíticos, si se quiere, pero había una intuición cuando yo era chico de que había que aprender inglés y computación, porque estando tan lejos de cuándo eso iba a redituar y sin tener ninguna noción concreta de para qué te iba a servir, era el futuro, ¿no? Como un futuro marca registrada, pero sin no había aplicaciones concretas a fines de los 80, de los 90. Lo que sucedió después, lo que después se termina acelerando. Siento que hay algo parecido ahora, como que la IA generativa, si bien nos la están vendiendo, también hay una intuición de que es útil. Está bueno cuestionarse si esa intuición está implantada, o hasta qué punto. Tal vez está bueno siempre pararse sobre la tierra y pensar, ¿útil para quién? ¿Y cómo la hago útil para mí, para mi comunidad? Y pensar los intereses de quién estamos defendiendo. Creo que eso es... Hay que preguntarse permanentemente eso, sí.
Había quedado pendiente, Flavia, el tema de la periodización. Estabas hablando justo de eso y nos fuimos un poquito por las ramas. Sí, claro, la conversación nos lleva. Lo que yo decía es que dentro de ese continuo que podemos pensar el antropoceno-tecnoceno, esa línea de tiempo, Bletchley Park y los Álamos en adelante, hay 3 momentos para mí bastante significativos o muy significativos. Uno es decíamos, el otro era este momento, el 92-95, con la Internet, que se vuelve comercial se hace pública, se hace comercial y se hace, digamos, totalmente masiva. Tal cual, masiva, una gran masividad. Claro. Y en la década del 70, que para mí es, o sea, fines de los 60 y la década del 70, que es un momento de gran condensación de las líneas de fuerza del tecnoceno, digamos, ¿no? Básicamente, yo pienso epistémicamente la centralidad que adquiere la noción de información, con sus diferencias semánticas, que nosotros las unificamos en un solo término, que significa muchas cosas, pero que en algún lugar permite algo único, que es la digitalización, y por lo tanto el pasaje a binario de elementos completamente heterogéneos. Información en el sentido clásico, si querés, datos acerca de la vida social escritos, suponete, o grabados o filmados, se digitalizan. Pero también podés digitalizar estructura biológica. Sí. Entonces, esa combinación en los 60, 70, fines de 60, aparece de una manera muy potente. Por un lado, porque la tensión nuclear, en lo que fue la Guerra Fría, se alcanza lo que se llama el momento MAD, década del 69. Cada uno de los dos contendientes, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, alcanzan la capacidad de daño. De destrucción mutua, digamos. De destrucción mutua, Sí. ¿no? La capacidad de dañar al otro de forma tal que se destruyen los dos contendientes, la mitad del planeta prácticamente queda impactado por eso, ¿no? Entonces ahí tenés la mayor capacidad de destrucción desatada por la humanidad en toda la historia. Seguro. Pero pocos años después se publica en Nature y se empieza a desarrollar la biología molecular. Por un lado, el dogma, lo que se llama el dogma central de la biología molecular, que ahora ya no era un dogma, eso era un nombre como inteligencia artificial, es un nombre de fantasía, que decía que iba una información directa desde el gen, digamos, ¿no? Hasta la proteína y de ahí hasta la acción celular. Sí. Ahora sabemos que puede haber otras cosas, el ácido ribonucleico, digamos, que hay la epigenética, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que eso se publica y se empieza a probar, en el año 74, por primera vez se consigue intervenir de manera controlada los genes, digamos, de dos entidades que nunca se hubieran cruzado de manera silvestre, jamás. Entonces ahí también tenés el desencadenamiento de acciones, digamos, de crear vida, entre comillas, inédita. Entonces tenés la capacidad de muerte más importante y la capacidad de vida más importante en poco tiempo. Y en esos mismos años, además, siempre los 70, ocurren acontecimientos como el cibercine en Chile, en nuestra región, ¿no? Es decir, Allende, ¿no? Sí. Llama a, en realidad, Fernando Flores, llama a Stephen Bear, ¿es? El cibernético británico, para armar un sistema cibernético en Chile que permita controlar la producción estatal y planificar la economía, controlar un poco la producción, calcular la producción y hacerla de manera controlada, un just in time, digamos, estatal, ¿no? Pero es el primer ejercicio regional de un gobierno cibernético, digamos, socialista, ¿no? Que dura muy poquito tiempo, pero es fascinante. Bueno, Morozov trabaja contando esa experiencia. Pero además, 2 años después, se crea la empresa Microsoft. Se llamaba primero separado y después todo junto, que arman el Altair Basic, el lenguaje de programación Basic. Entonces, es una década donde ocurre de todo. Si uno lo piensa, ahí está el germen, la semilla, ¿viste? De buena parte de lo que a lo largo de estos años va a ser esa todavía rara combinación, pero cada vez más cercana, entre lo cibernético y la biología molecular. Que para mí es lo que viene, digamos, vamos a decir, ¿qué viene ahora? Y viene que pensemos eso, no es que viene porque me lo mandan la industria solamente, sino porque eso está ocurriendo en gabinetes separados por Durlock, digamos. O sea, está muy al lado uno del otro. Entonces, Y la IA que vemos ahora va a acelerar eso, ¿no? O sea, no viene a cambiarlo, sino a facilitarlo. Es parte de ese proceso, es decir, es parte de eso. Yo no sé qué va a ocurrir, porque también eso no sabemos qué va a ocurrir. Seguro. Puede ocurrir que ya no sean capaces. O sea,
sabemos que la IA generativa, tal como la conocemos hoy, y de uso masivo y público, requiere muchísimos recursos energéticos. No Enorme, sabemos sí. cuán sustentable va a ser eso. También. Suponemos que sí, pero no sé por qué suponemos eso. O sea, porque vamos a pagar mucha deuda externa. Pero digamos, no, claro, no sabemos por qué debería ocurrir eso. Ahora, quizás ocurra. Entonces, si eso ocurre y sigue, uno puede pensar entre los futuros posibles, ¿no? Potenciales, uno es esa aceleración, ¿no? Entonces, bueno, hacemos muchos ejercicios de pensar qué pasaría si, ¿no? Si tal cosa, ¿qué pasaría? Pero también uno puede pensar que quizás no, y bueno, también para eso está el tema de las escalas. Un poco también nos sirve para pensar eso, el pensamiento de las escalas, ¿no? Vos hablas de 4 escalas particularmente. Claro, porque en una tradición un poco Foucaultiana, Foucaultiana, pero digamos que trata de cruzar todo este pensamiento sobre la tecnificación o sobre estos procesos de tecnificación compleja, ¿no? Con los procesos de politización de la vida, de cómo también eso se da en contextos siempre macro, ¿no? Siempre muy macro, en contextos macro de estados-nación que a partir de un momento, ya hace 300 años, paulatinamente vienen considerando que todo viviente humano es un ciudadano. En un proceso que llamamos de democratización, pero que tiene muchas otras formas, ¿no? Pero donde claro, el hecho de nacimiento implica derechos de ciudadanía, cosa que es nuevo en la historia. Ojo, eso también es muy importante reconocer esa novedad enorme y que deberíamos cuidar y proteger porque es una novedad que tierna, vamos a decirlo así. Claro, que todavía no está para nada consolidada. De hecho, todavía es un proceso que está ocurriendo, no ha ocurrido plenamente, ¿no? Insisto, ¿a qué me refiero? Al hecho de que cuando un viviente humano nace, ya es un ciudadano con derechos, claro, ¿no? Y esos procesos de democratización, uno puede verlos de esa manera y también una cierta contracara, y es que la política se hace cargo de esas vidas, por supuesto, siempre en un proceso que es al mismo tiempo de politización y de sujeción. Pero bueno, eso tiene una cierta complejidad. Lo que Foucault llama biopoder. El biopoder, el poder sobre la vida y el poder de la vida. Son los dos. La vida pidiendo sus derechos, digamos, reclamando sus derechos, y la vida también siendo objeto de gobierno. En ese contexto analítico tenemos 2 escalas que son las que tradicionalmente se piensa lo social. Y está muy bien que sea así. Yo no tengo tantos prejuicios antropocéntricos. O sea, si quieren, después vemos por qué. Pero, ¿qué es? El individuo es la escala mínima, la sociedad, y si quieren, la especie es la escala máxima. En ese contexto, es decir, se piensa de humanos para humanos, y la escala mínima es cómo este individuo cómo actúa. La escala máxima es, bueno, cómo la población de Argentina o la población de Perú o la especie en su punto máximo. Ahora, ya hace tiempo, y yo creo que el tecnoceno coincide con ese tiempo, en el que esas 2 escalas están rebasadas por abajo y por arriba, digamos, ¿no? Hace tiempo que ya tenemos políticas y tecnologías que operan controladamente en elementos que son menos que un cuerpo, esto que decíamos, la biología molecular, Okay, que mezcla elementos que son menos que un cuerpo, y eso tiene efectos macro más allá de la especie. Planetarios. Porque vos podés cambiar el equilibrio entre las especies. Total. El clima. Cambias el clima, y también las pensás y planificás. Seguro. La guerra de las galaxias, ¿no? El viaje al espacio, la terraformación de Marte. Son planificaciones que pueden ser exitosas o no, pero que están orientadas a una escala más allá de la especie humana, más allá incluso de la Tierra, digamos, ¿no? Para mí no tiene mucho sentido, pero eso es algo personal. Tengo mi batalla con esto, la estoy dando acá también, pero no quiero decir que tenga razón, sino que quiero dar esa batalla, donde la percepción de que hay que desantropomorfizar, para mí es al mismo tiempo limitada y limitante. O sea, limitada y autocomplaciente. Okay. Creo que somos autocomplacientes cuando decimos eso, porque en realidad somos los humanos los que estamos desencadenando esto. Sí, somos los agentes somos los agentes, digamos, prioritariamente decisorios, lo cual no quiere decir que somos los únicos ni los más importantes, ni que por eso nos da una superioridad moral. No, al contrario, nos da mayor responsabilidad. O sea, hay un montón, pero digamos no desresponsabilizarse de las decisiones que estamos tomando, claro, sí, porque eso está siendo pensado por humanos para humanos. Entonces, digamos, no, insisto, sin quitar todas las otras agencias con las que tenemos que actuar, los poderes inhumanos que desencadenamos, ¿no?
para dar uno de los términos que recién comentábamos un poco fuera del micrófono. Estamos desencadenando dioses, vamos a decirlo así. Los que se murieron por un lado, los desencadenamos tecnológicamente por el otro, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí, y sí, los matamos por acá, pero los armamos por allá. Entonces esa idea... Pero eso es una novedad, que hay lo inhumano. Desencadenado tecnológicamente, yo creo que sí. Okay. Existente no, en la naturaleza hay poderes inhumanos. Por ejemplo, las grandes huracanes, que ellos son un poder inhumano. Los dioses que estuvieron presentes en toda la claro, historia después humana. nosotros los imaginamos con tanto que fuerzas a las que las podemos a su vez de nuevo antropomorfizar. Sí, ¿no? y les damos algo a cambio de que nos ayuden. Claro, ¿no? pero digo, son poderes inhumanos. Sí. Es decir, hay poderes inhumanos. Un meteorito que entra a la Tierra y rompe algo es un poder inhumano. Un huracán, un terremoto, un maremoto, son poderes por fuera de nuestra humanidad. Pero hemos sido, como sociedades y quizás como especie, tratando con eso de manera... creando, como decía Ortega, una sobrenaturaleza que nos permitiera vivir mejor en ese aspecto hostil de ese poder inhumano. Total. También el sol es un poder inhumano que puede ser muy, muy productivo y puede ser muy destructivo, pero digamos, más bien es productivo. Para nosotros es más bien, es más bien productivo, más bien es beneficioso, ¿no? Por eso siempre es el mejor Dios. O bueno, las lluvias, que yo digo decir, son beneficiosas, pueden ser dramáticas, pero siempre son inhumanas, ¿no? Es decir, están en la naturaleza los poderes inhumanos. Ahora, también los desencadenamos tecnológicamente. La energía nuclear es un poder inhumano. O sea, no controlado es un poder peligrosísimo. Controlado es un poder que nos sirve muchísimo. El 8% de la energía eléctrica de la Argentina es energía nuclear. Y la central Atucha está a 100 kilómetros. O sea, si no supusiéramos que eso está controlado, estaríamos con mucho miedo. Mencionabas recién, Flavia, el tema de los accidentes nucleares. Me acordaba de un concepto que vos mencionabas en Tecnoceno, que es esto de accidentes sistémicos, ¿no? Que cada tecnología trae sus propios accidentes y que muchas veces, aunque no podamos saber cuándo va a ocurrir un accidente, en qué lugar, en qué momento, sabemos que van a ocurrir, ¿no? O sea, por eso se llaman accidentes sistémicos, ¿no? O sea, me gustaría que comentaras un poquito el concepto y qué tipo de accidentes sistémicos ven que pueden ocurrir justamente con la IA, ¿no? Sí, bueno, la noción de accidente sistémico o accidente normal no es mía, es de Charles Pirro, que es un sociólogo de las organizaciones norteamericanos, ya fallecido, pero que desarrolla esa idea pensando justamente en convivir con tecnologías de alto riesgo, dice él, ¿no? Convivir con tecnologías como la nuclear, la petroquímica, él también habla de la aeronáutica, sí. Y uno podría decir, bueno, y de hecho hace una adenda a ese libro que es del año 84 y que tiene como primer caso principal Chernobyl. No, perdón, 3 Mile Island, no es antes de Chernobyl. Es el primer accidente nuclear civil importante en Estados Unidos, que es en Pensilvania. Él dice, bueno, es un accidente sistémico, un accidente normal. ¿Por qué? Porque las tecnologías de riesgo, las tecnologías complejas, dice él, en realidad, por esta imprevisibilidad de todo hecho técnico, por más que uno a nivel del diseño prevea todos los escenarios posibles, siempre va a haber escenarios de imprevisibilidad. Dice, y por la complejidad de las interacciones, uno puede intentar prever todas las interacciones posibles dentro del sistema y con el sistema y lo que hay afuera, digamos, ¿no? Pero a pesar de que intente, siempre va a haber un riesgo de que esa interacción haya una interacción inesperada, digamos, ¿no? Y eso entonces provoque un accidente sistémico. Él dice, por supuesto, los accidentes sistémicos no son habituales. Dice, que yo diga normal no quiere decir que ocurren frecuentemente. Es muy infrecuente. Dice, la muerte es muy infrecuente en los mortales, pero en los humanos, pero una vez que ocurre, es definitiva. Dice, bueno, el hecho de que estemos tratando con tecnologías complejas, de esta complejidad, nos tiene que advertir que cada vez que operemos con tecnologías complejas, el accidente va a ocurrir. Es inevitable. Lo que sí también es previsible. Entonces, como sabemos que es previsible, tenemos que mejorar los sistemas de defensa para capturar después viene toda la teoría de la seguridad. Entonces, es, bueno, cómo se captura el error, cómo se captura el riesgo, cómo se mitiga, las defensas de profundidad, las defensas técnicas, las defensas que son formación. Bueno, hay todos sistemas de defensa frente a estas imprevisibilidades, pero sabiendo que es inevitable que el accidente ocurra.
Las industrias ultraseguras, que son la nuclear y la aeronáutica, que son como los dos modelos de mayor seguridad, tienen un accidente cada 1.000.000 de operaciones. Es decir, es una medida probabilística. Sí, sí. No es que no va a haber accidentes, pero lo vas a mitigar lo más posible. De hecho, Fukushima fue un accidente nuclear muy grande, había defensas, pero bueno, el tsunami rebasa las defensas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para evitar la propagación una vez que ocurra? Si pensamos a los ecosistemas de inteligencia artificial, digamos, digitales más IA, sería como, o sea, porque la IA es parte del ecosistema digital, y pensamos posibles accidentes o incidentes, en realidad ahora el término que se está imponiendo internacionalmente, particularmente desde la OCDE, que es la que más trabaja en esta perspectiva ya empíricamente, leyendo, más que investigando, relevando. Tiene un monitor de incidentes de IA activo desde el año pasado, cada vez más sofisticado, interesante también, que usa IA para relevar la IA, los incidentes de IA. Bueno, primero definir qué es un incidente de IA, ¿no? Ya tienen una pequeña definición, ¿no? Yo no la recuerdo de memoria, pero hablan de incidentes que afecten sistemas críticos, de infraestructura, pero también que afecten la vida de las personas o que afecten los derechos básicos de la sociedad. Entonces ahí en esos últimos dos casos entramos los que venimos de ciencias sociales y humanas, porque no se trata solo de la robustez del sistema, sino que el sistema puede ser muy robusto, pero si está diseñado para fines que van en contra de las necesidades humanas, ya es un incidente de IA. Sí. Porque la noción de incidente no tiene que ver solamente con la robustez, que quiere decir con que el sistema realice aquello para lo cual fue diseñado. Sí. Y que eso es, sino que sea seguro, safe, no security, que sería la seguridad en términos de delito, sino safe, que es que efectivamente no dañe a las personas en su integridad física, psíquica, uno diría, o social, ¿no? Es decir, a la comunidad. Acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a derechos básicos que, si el sistema es robusto, pero lo que hace es excluir, entonces no nos sirve por más robusto que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos muy clásicos, yo siempre digo lo mismo, pero si entran en el monitor de incidentes de IA de la OCDE, los van a encontrar relevados los incidentes por país, por riesgos, digamos, por daño. O sea, es interesantísimo ver cómo ya se está monitoreando eso. No, lo que no hay todavía es análisis del accidente. Entonces lo que hay que hacer es analizarlos, sentarse a mirar por qué falló y dónde está en el sistema el problema, ¿no? Para hacer recomendaciones. Entonces, eso es lo que tendremos, eso es lo que estoy abogando por hacer acá en Argentina y en América Latina, un monitor que analice los incidentes regionales, por lo menos. Entonces, bueno, ejemplo 3. Uno de China, que siempre vieron que es el ejemplo del error. El ejemplo del error. Entonces, el año 2022, ante una protesta en Shanghái, ante un banco, había unas personas que estaban protestando, ellos todavía usaban en el teléfono celular un semáforo por el COVID. Entonces, si tenías rojo no podías salir de tu casa, si tenías amarillo no podías entrar al transporte público, si tenías verde podías circular. De pronto a todos se les pone en rojo. Es decir, un incidente de vigilancia masiva, que en China quizás no es grave, en el sentido de que quizás no es ilegal, pero para nosotros es un ejemplo de un incidente que quizás no habla de la robustez del sistema, sino justamente el sistema es muy robusto, pero se usa para la vigilancia masiva. Entonces ahí tenemos un incidente que tiene que ver con la calidad democrática. Otro incidente del mismo tenor, todos los ejemplos que yo te voy a dar tienen que ver con esa mirada social, ¿no? Ocurrió en los Países Bajos durante 5 años, entre 2002 y 2017, creo, se usó un sistema de anticipación de riesgos en el pedido de asistencia social. O sea, si la persona que pide asistencia social efectivamente la necesita. Claro. System Risk Indication, ¿no? SIRI, lo pide el propio gobierno, lo desarrollan y lo pone en práctica durante 5 años. Según las distintas fuentes de información, entre 10.000 y 20.000, bueno, pongamos 10.000 familias quedan en la calle. ¿Por qué? Porque no solamente les sacan la asistencia, sino que además les piden que devuelvan lo que habían recibido. Bien. Entonces, bueno, masivamente hubo damnificados por esa acción. Eso, por supuesto, lleva un camino judicial. Entonces, en 2019 se identifica que ese sistema está plagado, tiene sesgos particularmente contra los inmigrantes. En el año 2021 cae la plana mayor de todo el gobierno, ¿no? Responsabilizados por ese caso, ¿no? Donde vos ves ahí un problema que tenés, por un lado, ahí sí el sistema no es robusto,
porque hay sesgos que podrían haber sido evitados, pero también hay una debilidad sistémica en la planificación de esa herramienta en un uso de una política pública. Sí. Entonces, donde vos tenés que tener, y ahora, bueno, la ley de la Unión Europea, que todavía no está activa, porque todavía le falta un proceso, ¿no? Pero ya el texto de marzo de este año, que fue la última corrección, digamos, habla claramente de cuáles son los usos prohibidos en la Unión Europea. Legítimos y no legítimos, sí. Y los usos de alto riesgo, que no están prohibidos, pero que requieren entonces pasar por autoridades de monitoreo. Por un ser humano que... Y autoridades de monitoreo que te dan como un máximo de 15 días para que vos informes el incidente a las autoridades de la Unión. Como una inspección. Auditorías. Claro. Un monitoreo, auditoría y un área, no solo nacional, sino supranacional, a la que vos le tenés que, como máximo en 15 días, informar el incidente. Claro, bien. porque estos 5 años es mucho tiempo. Sí. Porque ¿por qué no saltó el caso en 50 familias? Sí. ¿Por qué llegaron a 10.000? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay una... En la ley del año pasado era 72 horas. En marzo lo llevaron a 15 días. Bueno, está bien, es cierto, hay todo un sistema... es muy difícil. Pero bueno, te da un margen temporal bastante estrecho para que vos informes, ya seas desarrollador, implementador, comercializador, ni bien se detecta, hay que informarlo. Y ya te digo, por ejemplo, hay usos, en cambio, que están directamente prohibidos. Al menos 3, vigilancia masiva, como el caso que te dije recién. Sí. Manipulación maliciosa del comportamiento, sobre todo en poblaciones vulnerables, pero digamos, uno puede decir, bueno, hay un poco de manipulación en casi todo lo que hacemos. Sí, bueno, pero particularmente, digamos, a sabiendas de que puede ser un uso malicioso, ¿no? Y lo que también está prohibido es la calificación social. Para acceder, por ejemplo, a la educación, a la salud, ¿no? Vos tenés un sistema de calificación social que te permite entrar a tal escuela y no tal otra. Eso está prohibido. Sobre manipulación maliciosa del comportamiento, ellos ponen mucho énfasis en que yo creo que está asociado a las deepfake, ¿no? Es decir, a que vos les digas que hagan algo, ¿no? Que les informes algo maliciosamente, en el sentido que vos sabés que es falso para obtener determinado comportamiento. Claro. ¿No? Entonces, me parece que está asociado, no está explicitado en la letra de la ley, pero yo lo que imagino son usos que tienen que ver con una información deliberadamente falsa para provocar determinadas acciones, ¿no? Ellos después dicen, bueno, sobre todo en grupos vulnerables, que yo imagino que pueden ser niños, adolescentes, Sí, ¿no? mujeres. Pero no lo dan no dan ejemplos, sino que dicen esto no se puede hacer, digamos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con todo ese universo del uso de la IA en el campo de la información pública, sobre todo. Ahora, Pública me refiero a no solamente del gobierno, pública es masiva, ¿no? Claro, deepfake sería, por ejemplo, hacer de manera falsa que una persona diga algo a través de un video con un sonido que parece ser su voz, pero en realidad eso se está haciendo con IA. Eso sería como un ejemplo. Exacto. Igual los límites de todo esto son re difusos, ¿no? Sí. Porque vos decís información falsa o influencia excesiva o lo que sea, ¿y dónde marcás un límite, no? Porque hay cosas que nosotros nos hemos acostumbrado, ¿no? Yo ayer entré a Instagram, me apareció como primer publicidad un par de zapatillas que yo estaba buscando hace tiempo, y vos decís, eso está bueno, o sea, que sepan qué tipo de zapatilla quiero. Buscando. Sí, o sea, pero vos llevá ese tipo de monitoreo y de información que tienen este tipo de empresas de las personas a un poquito más. Y capaz que hasta me empieza a aparecer contenido de gente que me habla de algo, sí, o sea, no sé, juego online. Sí, o sea, influencers y gente común que me habla del juego online o me habla de un candidato político. Sí, o sea, y entonces es muy difícil marcar dónde está la publicidad y dónde está la influencia. Y hasta uno puede imaginarse con estos algoritmos de inteligencia artificial que medio que se programa a sí mismo, que en función de maximizar el clic y la compra, vos no solo empieces a monitorear publicidad y ver cuál es más efectiva, sino hasta los posteos y la gente a la que vos te aparecen en el feed, ¿no? O sea, sí, está el caso, la investigación de Kosinski, ¿no? De los 68 likes, con solo 68 likes logran determinar edad, género, opiniones estatus social, opiniones políticas, de todo. Que bueno, después eso devino en todo el escándalo de Cambridge Analytica, un poco
Eso está contado también en el libro de Tecnoceno. Pero la pregunta que me parece interesante reflexionar, no sé si tenemos una respuesta, pero es dónde termina la persuasión y dónde empieza la manipulación, ¿no? Exacto. ¿Cómo podemos regular o generar algún tipo de ley o consenso en torno a ese tema? A mí me parece prácticamente imposible, pero muy necesario a la vez. Sí, pero ahí, bueno, cada tanto las tecnologías, no solo, pero sobre todo las tecnologías, nos despiertan a las personas y a las sociedades al hecho de que habitamos universos de conversacionales, de discusión. Sí. ¿No? Uno cree que no, que eso ya, que el mundo es claro. No, el mundo no es claro. Habitamos un mundo discursivo y conversacional en el que todo el tiempo estamos negociando. Y bueno, y hay un campo experto de eso, que es el campo del derecho, en el que muchas veces, bueno, es el campo del derecho el que presenta un caso, ¿no? Sí. Que se discute y ese caso, según cómo se dirima, termina siendo la primera voz que empieza a marcar esas delgadas líneas para un lado o para el otro. Pero me parece que ese ejercicio de la conversación pública, que por supuesto nos resulta entre desconcertante, desagradable, es muy necesario incorporarlo, sobre todo en este momento, como parte de nuestra tarea. No de nuestra tarea pues no somos abogados, pero sí como parte de nuestra tarea de reflexividad, ¿no? Todo el tiempo deberíamos poder un rato dedicarnos a pensar, bueno, exactamente, esto es lo que nosotros necesitamos, digamos, ¿no? No solamente con la IA. No, en la Argentina en particular, además, porque el campo de la información, de la publicidad, del campo de los medios, digamos, del entretenimiento, ha cambiado mucho en los últimos 30 años, justamente, de ese 95 para acá. Han cambiado completamente los géneros periodísticos, han cambiado los géneros del entretenimiento, han cambiado los géneros, los consumos culturales. Y yo creo que un poco empujados por falta de reflexividad acerca de eso. Total. ¿No? No hemos sido suficientemente reflexivos. Ahora pensá, hablando de esta cosa de conceptualizarlo como incidente, que dentro de todo es sencillo, es concreto y está perfecto, y ¿no? muy ingenieril también, sí, pero está bien, sí. Bárbaro eso. Pero vos también tenés muchas consecuencias negativas en donde es muy difícil decir esto está mal, evitemos que pase esto, ¿no? O sea, por ejemplo. Vos ponele con las redes sociales, ¿no? O sea, y estas burbujas informativas que se han dado, la polarización política y qué sé yo. Todo eso es difícil poner en una ley, ¿no? O sea, y ahora vos vas a tener esto que vos decías, que estoy totalmente de acuerdo, que nosotros tenemos conversaciones, pero es muy distinto cuando yo sé que estoy conversando, debatiendo con vos de política o de lo que sea, y estoy siendo influido por vos y demás en base a tus opiniones, que me doy cuenta que son tus opiniones, y muy distinto es, imagínate un sistema mucho más efectivo de lo que hay ahora inconcebible, en donde a la gente la van corriendo un poquito, de a poquito, y es alguien que paga una publicidad o un efecto, ¿no? O sea, y eso capaz que hoy parece medio de 1984, pero yo no sé si... pero Cambridge Analytica fue literalmente eso. Okay. O sea, el caso... Sí. No tengo los datos ahora como para poder relatarlo en detalle, pero sí, bueno, con la Big Data y sin herramientas tan sofisticadas, sí, ya se logró. Uh-huh. Sí, y hay un riesgo tal vez un poco más concreto que tiene que ver con el hecho de que hay una mediación por parte de una corporación, sí, que tiene información sobre los ciudadanos y que... Ya han habido casos en donde han entregado esa información ante persecuciones, por ejemplo, a homosexuales que han tenido como consecuencia la pena de muerte de esas personas por una cuestión ideológica que han mostrado en las redes. O sea, más allá del corrimiento o de estas burbujas discursivas, está el hecho que en el medio hay una corporación que si se le presenta una cuestión política... no está teniendo en cuenta tu seguridad. Sí, va a vender a los usuarios. Sí, también con interrupción del embarazo en Estados Unidos, en algunos estados. Bueno, sí, hay varios casos de esos. Y tampoco podemos dar por sentado que el contexto más o menos de países democráticos que más o menos respetan los derechos de las personas se mantenga dentro de 30, 40, 50 años. O sea, sí, o tal vez un año. O tal vez 3 meses. Sí, no, es sí, un peligro. Sí, no hay que dar por sentado los derechos. Sí, no hay que dar por sentado. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Algo que decías recién, que me parecía interesante, era que todas estas preguntas acerca, por ejemplo, de
estas instancias de manipulación, orientación del comportamiento. Nosotros en la teoría nos llamamos las tecnologías políticas, digamos, la comunicación como una tecnología política, justamente el gobierno, ¿no? La conducción de conductas. El gobierno, tanto de conducción de conductas, es un área de investigación, primero más científica, luego cada vez más ingenieril, que forma parte de una tradición investigativa muy fuerte en Estados Unidos, la Mass Communication Research, que acá no se estudia, pero que allá se estudia muchísimo y que forma parte de las currículas, digamos, de las áreas de influencia del comportamiento, es parte de la currícula que se estudia, que se investiga, que se realiza. Eso, por un lado, da cuenta, o sea, digamos, uno lo podría analizar o podrías, digamos, investigarlo un poco en la historia de esta vuelta ingenieril, digamos, de nuestras ciencias, o de esta conversión de nuestras ciencias en técnicas, porque uno habla de sistema científico-tecnológico, ¿no? Pero no es lo mismo la ciencia que la técnica, ¿no? Y uno lo que está diciendo es que estamos siendo más técnicos que científicos. Hace tiempo ya estamos siendo más tecnológicos que científicos. Y eso quiere decir que entonces no nos importa más cómo se realizan las cosas o por qué, ¿no? Sino cómo funcionan, ¿no? Y que funcionen. Para algo que yo tengo me propongo un objetivo específico sin necesitarme ni explicármelo del todo, ni tampoco explicarme tanto sus consecuencias, por eso no entra dentro de mi ámbito. Esa separación, ¿no? Que fue muy costosa, así como la separación entre arte y tecnología de Dolina, ¿no? Que en realidad fue una separación relativamente reciente, ¿no? No es histórica, digamos, es relativamente reciente. Esas separaciones se pueden estudiar en sí mismas, pero también me parece que podemos estudiarlas como parte de un proceso en el que también, además, en confluencia con este pasaje de lo científico-humanístico a lo técnico-ingenieril, y quizás justamente por eso empieza a salirse espacialmente ese conocimiento de las universidades y se realiza en las empresas y los laboratorios privados. Okay. Donde también el ethos es muy distinto. Sí. El ethos científico implica cierta colaboración, digamos, cierto compartir la información, cierta idea de que entre todos vamos a construir un conocimiento, con todas las críticas que tengamos a ese sistema científico, sabemos que, o creemos que quizás, pero es un creer que también es un poco un saber empírico, que parte de lo que estamos haciendo hoy está sostenido, buena parte, en el conocimiento que nos han legado las generaciones anteriores. Gracias a ellos que nos han legado ese conocimiento, nosotros podemos seguir haciendo y viviendo mucho mejor, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, esa confianza también es la que nos da la responsabilidad de seguir contribuyendo a esa especie de intelecto, lo que llamamos intelecto general, que para mí es buena parte de lo que son las máquinas hoy. Uno dice, las máquinas es otra cosa. Y bueno, no es humana. No, es intelecto general. O sea, es realizado, digamos, o cristalizado, o como diría Hegel, vamos a citarlo muy poquito, porque Karen me avisó que es un chiste interno. Espíritu objetivo. Sí. Cultura material, como ustedes quieran llamarlo. La cultura materializada. El intelecto general materializado instrumentalizado en una máquina. Pero eso es humano. No hay nada no humano allí hasta aquí, digamos, ¿no? En todo caso, sí puede ser silicio y no carbono, pero digamos, por ahora todo eso que ocurre en las máquinas está ocurriendo gracias a generaciones y generaciones de seres humanos, ¿no? Que han hecho eso posible. Ahora, el ethos corporativo no tiene esa cualidad, digamos. Si bien es cierto que algo de alguna manera siempre va a permear en la sociedad, pero no tiene la cualidad, el ethos de compartir la información, someterla a evaluación de entre pares, ¿no? A conversación acerca del rigor ético con el cual esos materiales tienen que ser tratados. Entonces, estamos también tratando con sistemas híbridos también en ese sentido, hoy. Hay hibridez también en el ethos con el cual estos desarrollos se vienen realizando. Y en ese sentido, ahí sí me parece que no está mal para los que venimos de las ciencias sociales, y mucho más en mi caso, que vengo de un área crítica, ¿no? Soy parte de la teoría crítica de la tecnología, mantener una sospecha acerca de... No quiere decir no usarlo, que nos paramos, que demonizarlo, pero sí
señalar estos aspectos en los que realmente la sociedad tiene que poner el ojo porque se desvía muy notoriamente del etos sobre el cual nosotros veníamos apoyando el desarrollo de un sistema científico-tecnológico. No puedo dejar de pensar en el caso de OpenAI, que empezó siendo una asociación sin fines de lucro y terminó siendo una empresa pura y dura, digamos. Nada menos que Microsoft. Sí, Nada menos que Microsoft. Cooptada por Microsoft, como que en muy poquitos años hicieron todo el recorrido. O sea, sintetizaron esto que estás relatando, ¿no? Como el conocimiento abierto, bueno, hasta el nombre quedó como un poquito Y el viejo. Y pensá que además son ese tipo de corporación que ha hecho concentración vertical. Es decir, son dueños de infraestructura y gerencian plataformas, digamos. O sea, hay una concentración vertical enorme en la industria, en todas esas capas de Internet, digamos, ¿no? Porque dice Internet como si fuera una sola cosa, ¿no? Entonces tenés, al menos son 5 capas, como decimos en el libro, ¿no? La capa de la infraestructura de nube, así llamada de nube, la infraestructura de los cables submarinos, los grandes hubs, después todo lo que es el hardware en sí mismo, que es desde lo micro a lo macro, el soft, Los protocolos, todo eso que llamamos, pero que son muchísimos, y las aplicaciones hasta el TCP/IP, digamos. Y después tenés los contenidos, que es esto que estamos haciendo. Y después los gerenciadores de contenido, que son las plataformas. Es decir, y estas empresas, estas grandes empresas, realizan la concentración vertical desde las plataformas, los contenidos, las aplicaciones, los servidores y la infraestructura. se apuntan a eso. Bueno, lo van creando y no tienen leyes antimonopólicas que estén pudiendo frenarlos. O si las hay, no hay fuerza de ley, porque hay que tener ley y hay que tener fuerza de ley, es decir, poder aplicarla. Hay un autor que se llama Cory Doctorow que tiene la hipótesis recurrente de identificar los momentos de más expansión y de innovación y de creatividad tecnológica siempre estuvieron ligadas a una ley antimonopólica súper específica, como en los 80 con el tema de los clones, las computadoras con IBM, en los 90 con Microsoft con el sistema operativo. Internet explotó inmediatamente cuando le quitaron la posibilidad a Microsoft de adueñarse de los browsers, literalmente. Ahí, apareció Mozilla. ¿Cómo? Tiene sentido. Y es muy interesante. Y lo que dice es que el último gran juicio antimonopólico que hubo en Estados Unidos fue el de Microsoft en los 90, y que por eso hoy Internet está tan cooptada por 5 corporaciones muy específicas. Mira qué bueno. Es muy interesante Re interesante, sí. Estamos hablando de accidentes sistémicos y los riesgos intrínsecos de estas nuevas tecnologías y de la necesidad de regularlos. Claramente es difícil regularlos porque estamos en un contexto donde tenemos bloques geopolíticos con intereses distintos, cada uno tratando de hacer punta con la inteligencia artificial y con otras tecnologías también. Tenemos países también en competencia por que las empresas se instalen en estos países ofreciéndoles beneficios impositivos. Tenés a las empresas tratando con un poder enorme, tratando de ganar lugar dentro de gobiernos y con lobbies y demás. ¿Qué se puede hacer en este contexto para regular los riesgos y estas tecnologías, ¿no? O sea, es difícil, pero algo se tiene que hacer, me imagino. Sí, como mínimo para mí es importante este momento, yo lo llamo de furor normativo, ¿no? Como que empezaron, hay que regular. Y bueno, estamos atentos a eso, las recomendaciones de la UNESCO, la ley de la Unión Europea, la Iniciativa Nacional de Estados Unidos, bueno, qué está pasando en Chile, en China, en Chile, no, en Canadá. Y me parece que, primero, que eso forma parte de una conversación reflexiva. Antes decíamos esto, ¿no? Que las sociedades se dan, y me parece muy importante ese momento. Por más que no logremos estabilizar un estándar todavía, porque también la tecnología está emergiendo, todavía no está estabilizada. Entonces quizás tampoco sabemos que lo llamamos una metatecnología, además, porque es una tecnología que actúa sobre otras tecnologías y sobre sistemas muy distintos. Entonces, para la medicina es una cosa, para la logística es otra. Terrible, sí. Entonces, digo, pero estar en esta conversación me parece que permite también una alfabetización, ¿no? Y crear equipos expertos que puedan ir siguiendo esta conversación, porque si no, pasa esto que vos decías hace un rato. Bueno, si no, la única conversación es me compro un sistema para que me gerencie el Estado, ¿viste? Sí. Me compro un sistema de IA para hacer predicción del embarazo adolescente. No sé, bueno,
o para la seguridad. Entonces, bueno, para entender de qué estamos hablando, esta conversación pública acerca de la ley, de las posibles legislaciones, se tiene que dar en las esferas, digamos, de la ley, de la legislación, del Congreso, pero también está bien que se dé en las universidades, en las radios, en los diarios. O sea que, Sí. bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ordenar un poco esa conversación es importante. Después, más concretamente, yo creo que digamos, como espíritu, ¿no? El espíritu de una intervención normativa es intentar que, ya que vamos a convivir con esta tecnología, esa tecnología sea relativamente segura para nosotros. Ujú. O sea, tratar de que esos sistemas sean, cuando uno dice robustos, dicen que funcionen bien. Bueno, pero que funcionen bien quiere decir también que no estén sesgados, ¿no? Que podamos tener un cierto control de con qué datos han sido entrenados y cómo ese entrenamiento no va, digamos, a incidir en valores que para la sociedad son fundamentales. Seguro. Y que están también sostenidos en derechos, ¿no? Entonces, pero para todo eso también hay que construir equipos expertos, porque los expertos no son solamente los técnicos que provienen del campo de la computación o la ciencia de los sistemas. Para todo esto, para lo que yo digo, toda esta zona ya no es inteligencia artificial, Seguro, no, sino no. es sociedad artificial. Sí. Yo lo que digo es que hay una parte de esto que llamamos IA, sobre todo se entiende mejor cuando tomás los modelos de lenguaje grandes, ¿no? Los LLM, pero decís, bueno, hay como 3 componentes de eso, así muy en general. La capacidad de cómputo, el hardware, o sea, ¿querés? Los sistemas de aprendizaje maquínico, el machine learning, el software. Y los datos que son lo social. Seguro. Digamos, que son nuestras formas lingüísticas, distintos idiomas, distintos comportamientos que están dentro de esos datos también asociados, ¿no? Entonces, los 2 primeros elementos son efectivamente inteligencia artificial, que quiere decir, son el producto del desarrollo de la ciencia de la computación, la ciencia de sistemas, la matemática. Pero el tercer elemento es completamente heterogéneo. Eso es sociedad artificial. Sí. Y los expertos en eso son los expertos en ciencias sociales, no solo en lingüística, También, sí. sino las personas que vienen estudiando los comportamientos de la sociedad, los comportamientos del público. Entonces, ahí hay que armar equipos interdisciplinarios. No alcanza con un equipo de sistemas que se junte con la gente de derecho un rato o que se junte un rato con un sociólogo que le explique. No. En el equipo experto que investiga el accidente, en ese equipo tiene que haber sociólogos, comunicólogos, politólogos, que estén atentos a todas las discusiones que estos campos de la ciencia vienen llevando adelante hace por lo menos 300 años. En general, cuando se habla de gobernanza de ecosistema digital más IA, a nivel global, digo, si dicen, bueno, en última instancia, como si te dijera, bueno, el soberano, ¿viste? Que es el pueblo, el soberano es el Congreso, bueno, en última instancia el soberano es un conjunto de 4 grandes grupos, un representante de 4 grandes grupos. Estado, Sí. industria, ciencia y tecnología, sociedad civil. Okay. Habitualmente, el modelo cuatripartito de gobernanza global, las ciencias sociales suelen aparecer como sociedad civil. Mira. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque aparecen como los asesores de los políticos o los asesores de las ONG o los participantes de ONG. Porque ciencia son los computólogos. Claro. O los ingenieros. Y lo que yo tengo que decir es, no, ciencias son las ciencias sociales. Ahí adentro, en la discusión, en tanto que ciencia, tienen que estar los expertos en lo social. Porque estos datos dan cuenta del tránsito social, no de la historia de la computación. Nadie de historia de la computación sabe nada de esto. En cambio, nosotros hace 300 años que sabemos de esto. De hecho, la palabra estadística nace como una matemática social. Ciencia del Estado para comprender las poblaciones. O sea, la matemática social de los escoceses es justamente un cura en ese momento que va casa por casa y dice, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo es hombre o mujer? ¿Qué estudió? ¿Qué le gusta? ¿Cómo es feliz? De verdad que la primera estadística te llevaba la pregunta de la felicidad, ¿no? Atrás. Entonces, ese saber que a lo largo de 250, 300 años venimos haciendo, los que nos entrenamos en entender las relaciones sociales, no solo las interpersonales o las comunitarias y tribales, digamos, las más inmediatas, las cara a cara, que son las más valoradas ahora, vieron que dicen, no, lo importante es cara a cara, está bien. También la sociedad en la dimensión abstracta, es decir, el hecho de que decimos somos argentinos los que vivimos en Mendoza, en Neuquén, en Córdoba, en La Plata, esa construcción abstracta de lo social que se hace junto con el Estado en general,
y que si querés en el pensamiento de las escalas es la escala 3, digamos, ¿no? No es ni Ok. la micro, ni la de la escala del cuerpo, ¿no? Ni la escala macro digamos, Del planeta. del planeta, sino la escala de lo social, la relación societal. Es un poco lo que estas tecnologías, en este contexto político, sociopolítico, pero no creo que sea necesario, pero en esa confluencia están marcadas por una tendencia a saltearse lo social e ir directamente al individuo. Que la relación sea entre individuo y gran escala. Sí, Vos le haces un juicio a Google si vos no querés derecho al olvido, sería, ¿no? claro, por ejemplo. Vos sos el que emitís en la red social porque vos... Y vieron que los discursos públicos ya no son vení, hacé tal cosa. ¿Y por qué nos dirigimos al individuo? ¿Por qué dejamos de dirigirnos a lo social? Lo social sería, por ejemplo, polarización política como problema. Por ahí tenés un... Bueno, también la construcción de los consensos, digamos, ¿no? Sí. Pero también es las mediaciones. Ajá. Estos 30 años de Internet comercial también fueron 30 años de minar sistemáticamente los sistemas de mediación experta que conocíamos, que nos parecían horripilantes, no nos gustan que nos editen los diarios, no nos gustan que yo quiero editarme a mí mismo, no quiero que haya ninguna autoridad que me diga lo que tengo que decir, no nos gustan tampoco mucho los docentes, mejor que todos coparticipamos en la construcción de conocimiento, todos somos más o menos... Ese igualitarismo también es un gran individualismo. Total, sí. Y tiene ¿No? sus Eso riesgos, que sí. aparece como una lectura igualitarista también conlleva, ¿no? Lo que quiere decir que es transversal a las derechas y las izquierdas. Voy a decir algo. Yo tengo en mi teléfono un video de Bielsa que les voy a pasar de 3 segundos, que en su última conferencia, en la última copa, que dice, bueno, ya está, dije todo lo que me prometí que no iba a decir. Y se los voy a pasar porque voy a decir eso, porque después de lo que voy a decir, pero digamos, toda la semántica de la autopercepción también es una semántica profundamente individualista. Total, sí, sí, liberal, sí. Profundamente individualista, porque también habíamos llegado a una suerte de consenso en las ciencias sociales de que la producción de sentido es intersubjetiva y que el rostro es mucho, tiene mucho que decirnos acerca del otro. Entonces, el negar esa dimensión intersubjetiva o posicionarla, polarizarla en el conjunto de los individuos que creemos en lo que el otro individuo cree y lo apoyamos por su creencia individual, no deja de ser sintomático de un momento. No quiere decir que está mal, que si no moralicemos esto que estoy diciendo, no, porque si empezamos a moralizar, rápidamente construimos capillas e iglesias. No hace falta tantas iglesias, que hay un montón, digamos, sobre todo la del dinero, que es el dios más importante de este momento. Pero lo que digo es, ¿por qué no también tener una mirada reflexiva acerca de estas imágenes del mundo con las que estamos conviviendo con tanta naturalidad, digamos, ¿no? Porque esta es una generación a la que pertenezco y probablemente a la que contribuí a desarrollar, pero en la que confiamos demasiado en la espontaneidad, digamos, ¿no? En las ideas aparentemente novedosas que no son tan novedosas. No solo la IA no es novedosa. Casi ninguna de estas discusiones con las que estamos interactuando son nuevas. Todas tienen una larga densidad histórica. El problema de la crítica de la tecnología la hacía Heidegger en los años 50, pero también la hacía Ellul, y también la hacía Benjamin, o sea, también la hacía Mumford en el año 1934. Es decir, todas estas conversaciones tienen una densidad histórica enorme. Entonces también apoyarnos en ese intelecto general de las humanidades, de las ciencias sociales, nos daría muchísimas más herramientas para tratar con esto que viene. No voy a decir que es casual que nos silencian, no voy a decir eso, que es una tontería. Lo que voy a decir es, hay que ser conscientes que la complejización técnica es exigente para el encarnado, para los vivientes de carne y hueso. Es más exigente. El ecosistema tecnológico con el que habitamos, que nos hace convivir con intelecto general materializado de décadas y generaciones y generaciones de conocimiento, con una enorme aceleración, donde en tu podcast yo te escuchaba, me encantaba, Karen, que vos decías, la velocidad con que se desarrollan las imágenes generativas es una velocidad temporal, pero también es una densidad histórica. Sí. Lo que aparece ahí es la densidad histórica. Entonces vos decís, bueno, eso nos hace que los que hacemos, a mí me pagan por estudiar, qué sé yo, o sea, los que hacemos profesión de investigar, estamos más exigidos. Porque hay que reconstruir esa densidad de las conversaciones y salir a interceptar el acontecimiento
con los argumentos que de alguna manera ya estaban saldados. Además de esos también superarlos con la contemporaneidad o hacerlos dialogar con la contemporaneidad, digamos, ¿no? Pero a veces nos encontramos con estas asincronías, que es nuestra forma de vida. No nos vamos a volver a sincronizar. Eso ya sabemos que es así. Pero justamente poder navegarlas con mayor habilidad es darse cuenta que uno no sabe mucho. En principio, no sabe tanto, que realmente necesita al otro para que le ayude a entender. Sí, el rol de lo transdisciplinar que mencionabas al principio, de que hay que armar equipos transdisciplinares para abordar estos temas, para pensarlos, para regular, para todo. Yo le quería preguntar a Karen si está para sumarse ahí. Flavia está armando el Tecnoceno Lab. En Laia creo que queremos hacer algunas colaboraciones juntos también. Bueno, hay que armar equipos. Creo que ese es el llamado. ¿Quieres comentar de la iniciativa? Sí, era el pie. Sí, cómo no. La iniciativa tiene base en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que es una de nuestras bases de operaciones, pero es la principal, la del siglo pasado ya, desde la época de Internet comercial. Y ahora, bueno, de alguna manera, desde el año pasado, sobre todo, precisamente como parte de este furor normativo, en un momento, en mayo-junio del año pasado, nos contactan las autoridades de la facultad para desarrollar una investigación breve sobre desafíos y riesgos de la inteligencia artificial generativa, pensando en la calidad democrática, porque quien encarga ese estudio era una agencia que formaba parte del gobierno anterior, Argentina Futura, un área de la jefatura de gabinete que estaba pensando lo que venía entonces, y su tema era la calidad democrática. Entonces, un poco de esa investigación que le hicimos a mucha velocidad, un equipo que es nuestro equipo del Tecnoceno Lab y algunos colegas importantes, digamos, que trabajaron con nosotros, desarrollamos una perspectiva analítica, algo de lo que dije hoy acá tiene que ver con esa perspectiva que desarrollamos el año pasado y que está volcada en un sitio web, porque toda esa información está volcada en un sitio web que se llama tecnocenolab.ar. Un poco está volcada ahí porque creemos que necesitamos contar lo que hicimos, porque lo hicimos para la sociedad, para el público, digamos, pero también porque, por supuesto, es empezar una conversación, eso no es un punto de llegada, es un punto de inicio de esa conversación, ¿no? Empezamos con este material, fijémonos todo lo que podemos hacerlo correr para mejorarlo, ¿no? Pero bueno, sabemos de ahí dos o tres cosas que nos interesa y que estamos tratando de desarrollar, aunque sea un primer repositorio, luego queremos que sea algo más que eso, un repositorio de las normativas regionales. Okay. Para entender un poco en qué está, porque está un sistema muy vivo ese, y muy activo. Un primer equipo que empiece a especializarse en incidentes de IA regionales, es decir, que lea lo que aparece en el monitor de la OCDE, que pueda incluso quizás encontrar otros locales, y tratar de entrar a esos incidentes e investigarlos, ¿no? Entonces, tener algunos 3, 4 ejemplos de accidentes de los que tengamos buena información, valiosa, técnicamente asistida, para decir, bueno, tenemos un equipo que se empieza a entrenar en lo que luego seguramente puede ser un equipo de consultoría para entender tanto si esto deriva en la formación de una norma industrial, como si fuera la CBS o la IRAM, la ISO, digamos que tanto Alemania como Estados Unidos, como el propio Reino Unido, están armando como norma, donde vos podés decir, bueno, como Estado, si vos vas a aplicar a políticas públicas la IA, tenés que pasar por la norma tal. Okay. Entonces, bueno, ya por lo menos tenés una primera forma. No es una norma, no es una ley, pero es un modo de hacer. Entonces, tanto equipo técnico que pueda luego derivar en un equipo así, como para el sistema científico, que pueda entonces apropiarse de cierto conocimiento de con qué herramientas estamos efectivamente trabajando en la región, ¿no? Y luego un tercer área más experimental, que a mí me interesa muchísimo, también por eso me interesa mucho lo que hace Karen, que tiene que ver con el arte. Bien. Porque el arte no solamente, digamos, ilustra, ya sabemos eso, ¿no? Lo social duro, digamos, sino que empuja, concretamente en las tecnologías como estas, empuja el desarrollo, digamos, porque es un área mucho más libre que el área, digamos, inmediatamente comercial, no tiene la exigencia de un resultado vendible, entonces puede explorar con mucha más libertad y con mucha más originalidad, pero también porque sus propios procedimientos, los que vienen del campo artístico, le permiten una libertad que posiblemente no estén dentro de la imaginación técnica, ¿no? Además también, creo yo, y eso sí también es parte del campo de las humanidades y sociales, la
todavía no está para mí del todo explorado esto, pero nuestra base cognitiva depende en parte de nuestras imágenes de mundo, ¿no? Es decir, de nuestras imágenes físicas, me refiero, en el sentido de que podamos imaginar a qué futuro nos vamos a remitir, depende de la creación de esas imágenes. Totalmente. Entonces también aprendí con unas colegas españolas que estuvieron de grupo Seno Visual Studies, la palabra hipersticial, ¿no? Que justamente tiene que ver con la posibilidad de imaginar y diseñar futuros posibles. Entonces me parece que los artistas hacen eso, ¿no? Piensan futuros posibles y ¿no? Los prefiguran y también nos permiten especular de una manera que nosotros no sabríamos hacer si no es con ellos, digamos. Entonces nos permiten pensar de una manera que no sabríamos hacer si no es con ellos. Me parece que ahí el equipo interdisciplinario tiene que tener ese campo artístico como Bueno, de base, hecho, el CERN y la NASA tienen artistas residentes, hacen cosas, tipo, es algo, una Midjourney práctica tiene un festival de científica. cine, qué sé yo. Claro, es así, es que es un modo de conocimiento el arte. Sí, totalmente, con sus propias especificidades, su propia metodología y su historia de cómo construye el conocimiento. Así que ahí también hay una base, digamos, que si armamos red, ¿no? Con Laia, con lo que estén haciendo quizás también, bueno, en la Universidad de Córdoba, ¿no? También yo estoy intentando también desarrollar, de hecho, algunas empezaron a institucionalizar acuerdos con Chile, digamos, con la UFRO en la Araucanía, con la USACH. El año pasado estuve en la Pontificia también. Entonces, bueno, Wolf Bongers, que es de la Pontificia, está ahora trabajando con nosotros en una pequeña diplomatura que vamos a hacer en Claxo, que es latinoamericana. Pero la idea también es eso, es tratar de hacer el pensamiento red. Un poco, que también tiene que ser de acuerdo con el objeto. Ese tipo de pensamiento que necesitamos también que se parezca un poco al objeto, ¿no? Porque si no, no lo vamos a poder pensar. Para este último bloque temático queremos plantear algo un poquito más lúdico, hacer un pequeño juego especulativo de pensar quizás exageradamente escenarios distópicos o utópicos que se puedan presentar a futuro en base a distintos aspectos de la vida, como se le ocurran. Vos, Karen, entiendo que tenés algunas imágenes bastante concretas, me gustaría conocerlas. No sé si están del lado utópico, distópico, pero te escuchamos. Y ahora mismo utópico, porque estoy en plan artista, que tengo que pensar en nuevas posibilidades, en nuevas realidades posibles, y me imagino un futuro utópico, ¿no? Especulando, en donde se abra un poco el campo de inteligencia artificial a una cuestión interdisciplinar y se haga una autorreflexión y se deje que las distintas ciencias específicas que tienen que ver con el problema de base que se está intentando solucionar incidan en, por ejemplo, en las metodologías de muestreo, en las metodologías de recolección de datos, en las metodologías de codificación de esos datos a lo que es datos numéricos para poder conservar la mayor cantidad de dimensiones de la realidad en esa codificación de datos y se haga una ciencia de la información en donde se tenga en cuenta cuestiones de estas realidades sociales versus, lo que pasa ahora un poco que las metodologías de recolección y de codificación de datos tienen que ver más con lo que saben las ciencias de la computación y lo que es más fácil de programar en Python. Entonces, me imagino ese futuro utópico en donde existe esa colaboración que además obviamente se puede hacer fácilmente porque a nivel estatal hay cómputo y hay soberanía computacional, entonces nos podemos conectar fácilmente a través del teléfono a una supercomputadora pública en donde hay un sistema de queue, de encolamiento de trabajos compartidos, en donde podemos ir compartiendo cómputo para poder resolver estas tareas en grupos de trabajo interdisciplinares. Bueno, esa es mi utopía. Encontrar patrones que quizás a ningún investigador se le habían ocurrido la pregunta, ¿no? O sea, capaz que lo encontrás ahí en datos que nadie tenía hasta ese momento la capacidad de analizarlos y nada, eso está... Claro, en ese diálogo entre las personas que tal vez saben, este número en la computadora cómo se representa y, yo que sé del fenómeno real, yo que vengo estudiando de la historia de cómo se
mide este fenómeno real y cuáles son los problemas de medirlo y etcétera, que en ese diálogo entre esas dos disciplinas puedan hacer algo nuevo. Mencionabas dimensiones, como múltiples dimensiones, y yo pienso en hay realidades sociales que tienen dimensiones que en la estadística tradicional o a la que nos llega más útil, como que no existen, no sé, me cuesta mucho pensarlo, pero me parece un ejercicio interesantísimo cómo plantear estas dimensiones. Sí, siento que es más bien utópico, desde luego, pero bueno, también esto de cuantificar y de digitalizar realidades, yo suscribo a eso, me invita, pero me da ciertos miedos de, ¿hay que digitalizar todo realmente? Tiendo a creer que sí, pero tengo un miedo ahí primordial atrás que me dice, quizás no. Está perfecto tu miedo. Lo que pasa es que como ya se está haciendo, o sea, las técnicas bases del Machine Learning buscan codificar en un espacio con menor dimensionalidad que la realidad, asumiendo que, bueno, tenemos buenas representaciones suficientemente buenas como para realizar las tareas que queremos hacer a partir del campo de inteligencia artificial, pero no hay un acercamiento con las disciplinas que saben del fenómeno real. Entonces, por ejemplo, quiero hacer un modelo conversacional y no me acerco a lingüistas, y no me acerco a semiólogos, ni me acerco a comunicadores, sino que tenés una persona que sabe cómo hacer un programa en Python que me recoleccione datos que son los más fácilmente accesibles en Internet y no los sabe poner en contexto ni sabe extraer las señales reales de la comunicación que están codificadas en el dato, por un lado, material escrito, o sea, el texto que ha sido escrito en Internet, con el contexto discursivo en el cual fue enunciado. Entonces, lo que tenés es una representación matemática digital de la, en mi opinión, ¿no?, de la menor calidad posible. Sí, con mucha pérdida. Sí, con muchísima demasiada pérdida. Una pérdida inaceptable, digamos. Sí, para mí, inaceptable. Sí, entiendo perfectamente. Inaceptable. Flavia, no sé si vos tenés alguna imagen. Quizás esto, bueno, fue muy por el lado más bien técnico, porque, bueno, ella tiene ese bagaje. Yo soy muy mala imaginando. Empiezo por ahí, no tengo una gran imaginación. La segunda cosa que iba a decir es totalmente fuera de las reglas del juego, que es algo bien técnico mío, que es lo que es utopía para algunos. Es distopía para otros. Ah, sí. No hay utopías en general, sino que la social tiene al conflicto como un elemento inherente. La dimensión social es inherentemente conflictiva. Entonces, esa idea de que nos vamos a poner de acuerdo en algo es siempre un horizonte inalcanzable al que siempre nos dirigimos, digamos, ¿no? Pero que no lo vamos a alcanzar. La dimensión del conflicto forma parte de la conversación siempre. A mí me gustó mucho escuchar a Karen en el podcast de ella y pensar, imaginar en el campo del arte que construye lo social, digamos, ¿no? Y cómo, lo hablamos al principio fuera de micrófono, cierto predominio en la última escena, la escena de los últimos 2-3 años en el ámbito del arte y tecnología de lo sonoro, ¿no? Aparece como para mí justamente una suerte de reflexión sobre lo ambiental, ¿no? Sobre los ecosistemas que habitamos desde el punto de vista de nuestra sensorialidad, no necesariamente visual, ¿no? De nuestra corporalidad. Y hay algo del ejercicio de VJ que describía Karen en el podcast, que ya decía que finalmente terminaba armando circuito corporal con eso que escuchaba, con eso que se veía, con la ropa de las personas, con lo que esas personas estaban haciendo. Digamos. Y me parece que hay algo de esa experimentación que perfectamente puede empujar también algo de nuestra reflexividad, de nuestro disfrute de lo social, que no necesariamente, insisto, lo tribal, llevarme bien con mis amigos y tomar mate, que eso es otra parte re interesante que hacemos bien en esta parte del mundo, con lo cual yo no le daría muchísimo énfasis a eso, porque lo hacemos bien ya. Digamos, lo valoraría, pero digamos, todas esas teorías que van hacia ahí, yo diría, justo nosotros no somos los que necesitamos eso. Necesitamos también otras cosas que no hacemos tan bien, ¿no? Como compartir información y demás. Y en eso me parece que esas experiencias artísticas pueden empujar también la imaginación de lo social y de lo corporal como una herramienta, pero lo digo
no en el sentido instrumental, utilitario, vehículo. sino como habitar algo que todavía no conocemos bien. Sí. ¿No? No sabemos del todo bien qué hacemos con eso que es un cuerpo, porque estamos ya soñando con migrar a máquinas, ¿no? La gran Wiener, vamos a descargarnos en otros soportes que no mueran nunca, que no nos duelan, ¿viste? Pero en cambio, bueno, algo de eso buscamos también en el archivo, en ese archivo infinito, ¿no? Y yo creo que no está mal, ya que somos un cuerpo durante un tiempo bastante relativamente corto, explorar eso. Y creo que estas tecnologías también nos pueden permitir esa exploración, ¿no? No muy caro, algo no muy caro, pues ya se vuelve algo bastante más accesible, ¿no? En un encuentro como el de Concepción en Chile veíamos cosas súper atractivas, muy populares realmente, ¿no? Eso estaba muy bien. Entonces, eso por un lado, creo que esa experimentación, que también forma parte de la ciberdelia de los 70 en algún lugar, eso sigue y yo ahí tengo parte de mi corazoncito ahí, digamos, ¿no? Igual ahí también tenés una tecnología, esto que decíamos antes, ¿no? Que la misma tecnología puede usarse para una cosa positiva o negativa, o alguna cosa, a alguna gente le puede sacar algún rédito de disfrute intelectual, etcétera. Ni que hablar, sí. Y otra gente se puede con estas nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, realidad virtual con contextos interactivos, ¿no? Donde vos dialogás con agentes de realidad virtual que te contestan como un humano y vos tenés formas de entretenimiento que tienen un nivel de adicción, pero tremendo quizás también, ¿no? O sea, sí, eso también puede pasar. Totalmente. O sea, puede ser súper disfrutable y creativo y artístico, sí, y todo, y puede también gente que no la sacas de ahí. Yo hay dos escenarios que veo también, también por método. Ya la verdad, lamentablemente, yo no tengo una imaginación muy libre, digamos, artística. Tengo una imaginación muy sobre el problema, digamos, ¿no? Imagino a partir de... Entonces, hecho esa salvedad, un escenario me parece muy parecido a lo que Julio Rojas ¿se acuerdan el escritor chileno que hizo un podcast que se llamaba Caso 63? Donde él piensa como las líneas del tiempo como metaversos superpuestas, ¿no? Es súper interesante. Y pienso que eso sí me lo imagino como una posibilidad no demasiado lejana, en el sentido que efectivamente haya sectores, digamos, de estas formas de inteligencia ambiental, ¿no? En la que podamos desarrollar buena parte de nuestro territorio vital. De hecho, pasamos 9 horas en Internet, los argentinos. Wow. Cada vez con mayores habilidades, capacidades, y que eso forme parte también de una ecología, digamos, de lo que se podría hacer si tuviéramos tiempo libre y renta universal funcionando, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso lo veo, no tengo una valoración ni positiva ni negativa al respecto, pero es un escenario que lo percibo bastante entre lo posible y lo probable, digamos, estaría, ¿no? No muy improbable, eso quisiera. Y por otra parte, a lo que veo más ya ocurriendo, pero no logro del todo ver hacia dónde va de una manera que me resulte interesante o valora, digamos, solo lo veo mal, quiero decir, solo lo veo con cierto terror, pero me parece que eso tiene que ver con mis sesgos y trato de ponerlo en suspenso, en todo caso, hasta que no encuentre algún motivo claro de crítica. Y es que yo creo que estamos, precisamente por la aceleración tecnocognitiva, porque nos pasa un poco con los chips, ¿viste? La ley de Moore, o sea, uno puede acelerar mucho la sociedad. Ya Simmel decía que estábamos acelerados en 1900, ¿viste? Entonces uno puede decir, bueno, eso siempre se dijo. Claro, uno puede decir que siempre se dijo, pero hay una base material y por lo tanto hay límites de la materia. Eso lo conocemos. Hay límites de la materia. La materia tiene un límite. No sabemos cuál es, pero hay limitación. Entonces digo, llegando a un momento de forzamiento tecnocognitivo, yo creo que estamos mutando algo de nuestro lenguaje, digamos así, ¿no? Lo estoy diciendo muy, muy genérica, espero que la imagen se pueda transmitir. Y entonces estamos pasando de un modelo de intercambio semántico a uno sintáctico, vamos a decir, de un modelo de profundidad metafórica a un modelo de conexionismo metonímico. Entonces estamos pasando de un tema al otro, casi sin profundidad, pasamos de un tema al otro todo el tiempo. Toda nuestra conversación pública es permanentemente metonímica. Pero también nuestra conversación íntima es metonímica. Casi que no es psicoanálisis. O sea, básicamente estamos como en el impacto, la emoción, que es lo más superficial del aparato psíquico. La emoción es lo menos personal que tenemos. Es lo más superficial del aparato psíquico. Con un spray le desencadenamos. O sea,
es así, es casi hormonal. Entonces, es el estar todo el tiempo sometido a la respuesta emocional, más un modelo cultural del espontaneísmo. Bueno, ¿qué decís? ¿Qué opinás? Cuando uno, para decir algo, tiene que pensar un montón, reflexionar, investigar. No, bueno, te pregunto así nomás, preparo la luz, preparo el sonido, preparo la cámara, pero vos improvisás. No, esto es lo único que no puedo improvisar, es el contenido. Esto es lo único que hay que preparar con mucha deliberación. Bueno, esos cambios tan grandes en lo que concebimos como comunicación pública, creo que puede hacernos otra cosa. Sí, yo a veces pienso en, ¿viste cómo es el algoritmo de TikTok? Que te pasa video de gatito, video de tsunami, video de decapitación, Eso video de mismo, gatito, hablamos video de de eso, gatitos. hablamos de eso, exactamente de eso hablo. Pienso en la regulación química del cerebro y es como... Es otra cosa, pasamos a hacer otra cosa, creo que ya hay un salto a nivel de la especie, sería, bueno, que puede ser temporal, no quiere decir que sea para siempre, pero quizás es para siempre. Quiere decir, porque también las culturas, las sociedades, toman rumbos y abandonan otros. Hay muchos lenguajes que ya no se hablan. Sí. Hay muchos rituales que ya no se realizan. Hay muchos paisajes que ya no existen. Es decir, las culturas no recuperan todo. Sí. La historia de la humanidad es una historia de saltos en un sentido y por lo tanto de millones de no saltos en otro sentido. Total, sí. Y estamos dando saltos en un sentido. Y yo creo que quizás lo único que puede, yo a veces tengo esa mirada ya en el último pesimismo, quizás nuestra única tarea, la mía, me refiero que hago libros, además yo soy bien del siglo XIX, ¿no? Entonces hago libros, escribo a mano, tengo una agenda manual. Sé hacer testimonio de qué era ser un cuerpo, ¿viste? Cómo se pensaba cuando uno hacía esas cosas de esa manera artesanal, se va a llamar de esa manera corporal, ¿no? Pero bueno, no está mal, no es una mala tarea. Vos hablabas de límites y hay una cuestión, creo que, hablando de cuerpos, ergonómica, como hay ciertas cuestiones, la cantidad de libros que una persona puede leer, probablemente hoy, con técnicas de lectura, lo que sea, es más que hace 100 años, pero se impone cierto límite o cierta regulación en lo ergonómico, en lo que la cantidad de videos que puedas ver por día. Seguro hoy es mayor, hace 10 años, pero hay un límite ahí. ¿Y qué haces con esa lectura, además? Porque lo podés leer, pero el ejercicio de, no sé, cuando yo era chica existía eso, cine-debate. Vos después, o discutir la película que viste, o discutir la novela, pensarla, escribir algo sobre eso que pensaste. El ejercicio crítico de desarrollar una idea acerca de lo que recibiste. Pero nosotros todo el tiempo estamos expresando y no sabemos recibir nada. Hablaste de Cinedebate. No recibimos nada. Perdón, me diste un pie excelente porque hablaste de Cinedebate. Tenemos un espacio de Cinedebate en Laia y Está bueno. Te invitamos al próximo. Dale. Y nos damos el espacio para ver la película, juntarnos a reflexionar presencialmente y a redactar después un pequeño documento, resumen de lo que surgió. Creo que ese ritual, tenemos esa búsqueda muy afín. Ese ritual es muy importante porque, insisto, me parece que el gran problema, yo hablo siempre desde alguien cuya forma de vida tiene que ver con el estudio, no somos buenos receptores, no somos buenos lectores. Somos expresivos, pero no sabemos metabolizar lo que recibimos. Hoy no estamos empeorando en ese sentido también. ¿No estamos? ¿Empeorando en ese sentido? Bueno, no lo quiero decir yo. No sé, decilo vos, Cristian. El lapso de atención de la gente y de mí mismo, o sea, a mí me sorprende negativamente. Pasa, ¿sí? O sea, me aburro de cosas que antes me encantaban y ahora me siento como que, no sé. Pero esa mutación cultural hay que registrarla. Sí. Porque para mí lo que no podemos hacer es decir siempre fue así. No es que no siempre fue así. No. Es importante detectar en la línea de continuidad las discontinuidades. Aunque sea por método. Es decir, bueno, nuestro método de conocimiento es ese, es detectar, bueno, acá algo cambió. Decir si es para bien o para mal lo dejo a cada uno, en el sentido de que eso también es algo que no estamos tan seguros. Buen testimonio hay que dar. Pero tenemos que testimoniar del salto, ¿viste? Antes leíamos un libro y quizás lo estábamos un tiempo largo con eso en la cabeza, discutiéndolo, escribiendo una crítica, nos llevaba unos cuantos días, leíamos otras cosas para volver a leer esto. Era nuestro ejercicio, yo trabajaba en un diario, se hacía así. Tenías que entrevistar a alguien y leías los libros, veías las películas, sí. Hablabas con gente que lo conocía, así te hacías una idea. Claro, después lo que hacías era muy chiquito en relación con todo eso. Era una cosa mucho más intensiva. Pero era un viaje, vos estabas viajando a la vida de esa persona, te tomabas un tren, ¿viste? Sí. Estabas recibiendo el impacto de esa emocionalidad y de esa inteligencia en tu cuerpo. Después te costaba sacarte el fantasma para meter a otro ahí adentro, ¿entendés? Tenías que hacer un ejercicio de entrar
y sacar al otro y decir, bueno, ahora te vas de acá. Edgardo Cosarinsky, que hace poco escribí justamente que Edgardo falleció, lo conocí así, ¿no? Bueno, ahora tengo que hablar con Marcelo Cohen. Bueno, vuelvo, me pongo otro tren, ¿viste? Voy a leer una sensibilidad, una inteligencia. Eso ya no lo hacemos, ni siquiera lo hacemos con las relaciones más íntimas. Lo hacemos menos, pero... No, te quiero mucho, sí, tenés razón. Lo hacemos menos, pero creo que la experiencia... Gracias. La experiencia, o sea, todo, quizás el trabajo periodístico que relatabas no, pero la experiencia de leer un libro yo creo que es, en términos ergonómicos, de sentarte, el papel, el ritmo, que no sea una pantalla, que no sea un brillo... Sigue siendo bastante... La experiencia misma de leer el libro, ¿no? Creo que sigue siendo parecida. Todo lo de alrededor cambió un montón, sin duda. Pero yo pienso mucho en esto del ergonómico y de la escala humana también, de cuánto podemos acceder en términos físicos, digamos, ¿no? Obvio, acceder claro. y hacer. Que hay ciertos límites ahí, que por más que aceleremos todo, el cuerpo puede hasta algún punto, ¿no? Tal cual. Flavia y Karen, muchísimas gracias por apersonarse hoy. Karen, vos ya sos del podcast, Sí. creo que Total, es sí. más tuyo que del resto que estamos acá, así que cuando quieras hacer otro episodio, avísanos y lo hacemos. No, muchísimas gracias, súper intenso, muchos temas quedaron afuera también, Sí. pero bueno, habrá que reeditar otro encuentro. Genial, gracias. Gracias por la invitación, buenísimo. Bueno, es un temazo, a mí me parece que no hay nada, personalmente, ¿no? No hay nada más interesante que hacer en este momento que hacer esto. No lo puedo haber hecho mejor. Tenemos una frase con la que cerramos que es fácil perderse de tanto ruido y noticias que hay sobre estos temas. Así que bueno, desde la AIA y bueno, también Tecnoceno Lab seguramente. Tal cual, queda abierto. Sí. Invitamos a acercarse a ver si encontramos la señal entre tanto ruido. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima.